A veces, las cosas que otros tiran tienen más valor que cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. A veces, un objeto roto es justo lo que se necesita para curar un corazón roto. Cuando Tilda Rainey pagó en plata por una carreta tan dañada que su eje tocaba el suelo, todos los hombres de Ridge Hollow se rieron. La llamaban la mujer de la montaña, el alma tranquila que se mantenía al margen. Pero no sabían lo que el invierno le había enseñado. Ivan Croft, el herrero del pueblo, fue el único que no se rió. Había enterrado suficientes sueños como para reconocer un propósito. Noche tras noche, Tilda trabajaba a la luz de una linterna. El carro comenzó a cambiar. Lo que estaba construyendo no estaba destinado al viaje ni al comercio. ¿Para qué podía necesitar una mujer una carreta que nunca volvería a rodar? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Ridge Hollow se encontraba en un valle entre dos cadenas montañosas en el territorio de Wyoming, donde el viento traía el aroma de los pinos y las promesas que los hombres se hacían a sí mismos de empezar de nuevo. Era 1887, y la ciudad llevaba allí el tiempo suficiente como para tener una calle principal en condiciones, una iglesia con un campanario que necesitaba pintura y el tipo de historia que la gente prefería no comentar durante la cena del domingo. La ciudad había crecido en torno a las explotaciones mineras que salpicaban las colinas como plegarias olvidadas. Cuando se agotó la plata, la mayoría de la gente se marchó, pero algunos se quedaron. Los que se quedaron eran aquellos que habían echado raíces demasiado profundas como para arrancarlas, o que no tenían a dónde ir, o que habían enterrado allí algo que no podían dejar atrás. Tilden entraba en esta última categoría, aunque nunca lo diría en voz alta. Vivía en una cabaña en las montañas, a un día de viaje del pueblo cuando el tiempo era bueno. La gente solo la veía cuando bajaba a comerciar. Pieles y hierbas, sobre todo cosas que la montaña daba a quienes sabían pedirlas. Aparecía los días de mercado como una sombra que había aprendido a caminar. Montaba su puesto sin alboroto, hacía sus negocios con gestos y palabras sencillas, y luego desaparecía por el sendero antes del atardecer. La llamaban la mujer de la montaña, aunque una vez tuvo un nombre propio. También tuvo una vida propia. 5 años atrás, había sido muy feliz. Era la esposa de James Rain y la madre de la pequeña Lily, que tenía los ojos oscuros de su padre y el mentón obstinado de su madre. Tenían un pequeño rancho al borde del valle. No era nada grandioso, pero era suficiente. James trabajaba duro. Lily reía a menudo y Tilda creía que lo peor de sus problemas había quedado atrás. Entonces llegó la fiebre. Se llevó primero a Lily. Tenía 4 años y la fiebre la consumió como un incendio forestal en verano. Tilda lo intentó todo. Todas las hierbas, todos los remedios, todas las oraciones que conocía. El médico vino de la ciudad, pero tampoco tenía respuestas. Solo ojos tristes y una factura que apenas podían pagar. Lily murió un martes por la mañana mientras su padre la abrazaba y su madre le cantaba la nana que siempre la había arrullado para dormir. James aguantó 6 meses más. El dolor lo invadió más profundamente que cualquier enfermedad. Dejó de comer adecuadamente, dejó de dormir, dejó de ver el sentido del amanecer o del cambio de estaciones. Cuando llegó la mañana y el final del otoño, Tilda lo encontró en el granero. Se había ahorcado de la misma viga donde le enseñó a Lily a lanzar heno a los caballos. El rancho se utilizó para pagar las deudas. Tilda tomó lo que pudo llevar y se adentró en las montañas. Eso fue hace 5 años, y desde entonces ha sido una mujer de las montañas. Pero el invierno pasado fue diferente. Lo pasó en una cabaña en el Alto Paso, tan remota que incluso los lobos la evitaban. La nieve llegó temprano y se quedó hasta tarde, y hubo semanas en las que Tilda no veía más que blanco en todas direcciones. Se había preparado bien, tenía comida, combustible, agua del arroyo cuando podía romper el hielo. Lo que no había previsto era el silencio. No era la quietud lo que le molestaba. Se había acostumbrado a ella. Era el silencio dentro de su propia cabeza. La forma en que el dolor que había estado aullando durante 5 años se había calmado de repente. En esa quietud, por fin podía oír sus propios pensamientos. Por fin podía hacerse las preguntas que había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para plantearse. ¿Qué sentido tenía seguir viva si en realidad no estaba viviendo? ¿Qué sentido tenía respirar si cada respiración era solo otro momento de olvido? Y si iba a seguir olvidando, ¿qué era exactamente lo que estaba olvidando? ¿El dolor
o a la propia Lily. Cuando llegó la primavera y la nieve comenzó a derretirse, Tilda había tomado una decisión. No podía traerlos de vuelta. No podía deshacer lo que se había hecho, pero podía dejar de huir de su recuerdo. Podía dejar de tratar el dolor como un enemigo al que derrotar en lugar de como un compañero al que comprender. Bajó de la montaña a principios de abril con un aire diferente. La gente del pueblo lo notó, pero no sabían decir qué había cambiado. Seguía siendo reservada, seguía haciendo su trabajo con pocas palabras, pero ahora había en ella una firmeza, una determinación que hacía que la gente se apartara cuando pasaba. Evan Croft fue quien más lo notó. Dirigía la herrería en el extremo oeste del pueblo, donde la calle principal daba paso a casas dispersas y, finalmente, a la pradera abierta. La forja había estado allí desde los inicios de Ridge Hollow, y Ivan la había heredado del anterior herrero, que murió sin hijos a quienes dejarla. Eso había sido hacía 12 años, y desde entonces Evan se había dedicado a herrar caballos y reparar ruedas de carros. Era un hombre hecho para el trabajo duro, hombros anchos, antebrazos gruesos, manos que parecían talladas con el mismo hierro que él moldeaba. Su cabello se había vuelto casi completamente gris, aunque solo tenía 43 años, y tenía el tipo de rostro que hacía que la gente confiara en él sin saber por qué. Quizás eran sus ojos, eran ojos sinceros, del tipo que había visto suficientes problemas como para reconocerlos en los demás, y suficiente dolor como para ofrecer consuelo. Sin palabras, incluso tenía sus propios fantasmas. Había venido al oeste después de la guerra entre los estados que había dividido al país en dos y dejado a hombres como él con recuerdos de los que no podían escapar. Había sido soldado, aunque nunca hablaba de en qué bando había estado ni en qué batallas había participado. Lo que importaba era que había sobrevivido cuando muchos no lo habían hecho, y la supervivencia tenía su propio peso. Después de la guerra, se había casado con una mujer llamada Anne. Era la hija del dueño de una tienda general en Missouri, y había visto algo en el tranquilo herrero que la había llevado a decir que sí cuando él se lo pidió. Habían venido juntos al oeste, persiguiendo el mismo sueño de empezar de nuevo que llevaba a la mayoría de la gente a los territorios. Anne se quedó embarazada en su segundo año en Ridge Hollow. Evan había sido feliz por primera vez desde antes de la guerra. Había empezado a construir una cuna por las tardes, trabajando la madera con la misma paciencia que empleaba en la forja. Imaginaba enseñando al niño o niña, daba igual, a trabajar con las manos, a hacer algo útil a partir de la materia prima. Anne murió al dar a luz. El bebé, un niño, murió con ella. El médico dijo, a veces estas cosas simplemente suceden, no hay nadie a quien culpar. Pero Evan se culpó a sí mismo de todos modos. Debería haberla llevado a un médico mejor. Debería haber podido hacer algo. Debería haber sido más fuerte de alguna manera. Desde entonces había vivido solo, nunca se volvió a casar, nunca cortejó a nadie, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Trabajaba en la herrería, se mantenía aislado y encontraba la paz que podía en el ritmo del martillo sobre el metal y en la satisfacción de hacer que las cosas rotas volvieran a funcionar. Cuando vio a Tilda Rain caminar por Main Street aquella tarde de abril y detenerse frente a la caballeriza de Mercer, algo en su postura le llamó la atención. Estaba fuera de la herrería, descansando un momento la espalda, cuando se fijó en la pequeña multitud que se estaba reuniendo. Mercer tenía un carro en venta, excepto que no estaba a la venta, sino que ocupaba espacio. El carro había sufrido un accidente hacía unos años, y su propietario lo había abandonado detrás de la caballeriza. El eje estaba roto, y le faltaba una rueda. La plataforma estaba partida por la mitad, y la lengüeta estaba doblada en un ángulo que hacía que toda la estructura se inclinara hacia un lado, como un borracho que intenta caminar en línea recta. Era, desde cualquier punto de vista razonable, leña en potencia. Tilda se quedó de pie frente a él durante un largo rato, con su gastada bolsa de medicinas de cuero colgando del hombro y el rostro impasible. Luego entró en la oficina de envíos. Los hombres que estaban fuera empezaron a reírse incluso antes de que ella saliera. La noticia se difundió rápidamente. La mujer de la montaña iba a comprar el carro roto. Los hombres que trabajaban en la caballeriza se caían de risa. Cuando Tilda salió y contó las monedas de plata en la palma de Mercer, las risas se hicieron más fuertes. «Te vas a quedar con unos fantasmas, mujer de las montañas», le gritó uno de ellos. «Esa cosa no llegará al final de la calle», dijo otro, dándose una palmada en la rodilla. «Quizás vaya a vivir en ella.
Montará su casa justo donde está. Tilda no respondió. Nunca lo hacía. Simplemente se echó el rollo de mantas al hombro, se acercó al carro y comenzó a examinarlo detenidamente. Sus dedos recorrieron la madera rota, comprobaron las ruedas que quedaban, midieron los daños con la atención cuidadosa de alguien que sabía exactamente lo que estaba viendo. Evan observaba desde el otro lado de la calle. No se rió. Había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que había encontrado un propósito donde otros solo veían ruinas. Él mismo había tenido esa mirada una vez, cuando se hizo cargo de la herrería que todos decían que estaba demasiado deteriorada para salvarla. El sol se estaba poniendo cuando la multitud se dispersó, todavía riéndose y sacudiendo la cabeza. Tilda permaneció junto al carro, trabajando a la luz del atardecer. Ya había comenzado a quitar la madera más dañada, apilándola en montones ordenados, separando lo que se podía salvar de lo que había que reemplazar por completo. Evan cerró la herrería y se acercó. Se quedó a una distancia respetuosa, con las manos en los bolsillos, esperando a que ella lo saludara. Cuando ella finalmente levantó la vista, sus ojos estaban tranquilos, pero cautelosos. «Es mucho trabajo el que estás asumiendo», dijo él en voz baja. «Sí», respondió ella, con los ejes completamente rotos. «No solo faltan las ruedas, sino que el cubo también está dañado. Necesitarás metal». «Lo sé», asintió lentamente. «¿Qué estás construyendo?» Era una pregunta sencilla, sin juicio ni burla. Tilda lo estudió durante un largo momento, como si decidiera si podía confiar en él con una respuesta sincera. Lo que vio en su rostro debió satisfacerla, porque volvió a la carreta. «Algo que necesita existir», dijo ella. Ivan entendió esa respuesta mejor que la mayoría. Había pasado 12 años fabricando cosas que necesitaban existir. Herraduras, aros para barriles y bisagras que mantenían las puertas fijas. Cosas pequeñas, cosas prácticas, pero cosas que importaban porque tenían una finalidad. «Si necesitas metalurgia, dímelo», dijo él abiertamente. «Te pagaré lo justo», respondió Tilda. «Espero que lo hagas». Él regresó a la herrería y Tilda volvió a su trabajo. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero algo había cambiado en ese breve intercambio. Dos personas que habían pasado años manteniendo al mundo a distancia habían dado un paso hacia el otro, unidas por el reconocimiento de que, a veces, valía la pena salvar las cosas rotas. Al caer la noche sobre Ridge Hollow, una sola linterna ardía junto al carro roto, proyectando largas sombras sobre la polvorienta calle. Tilda trabajaba con su martillo, golpeando con constancia, con un ritmo como el latido de un corazón que regresaba a un cuerpo que había estado inmóvil durante demasiado tiempo. En su fragua, Ivan avivó el fuego y comenzó a esbozar los planos de un nuevo eje. No se preguntó por qué lo hacía ni para qué lo necesitaría la mujer de la montaña. Solo sabía que, por primera vez en 12 años, tenía una razón para preocuparse por el trabajo que iba más allá de la simple supervivencia. Esa noche, el pueblo dormía sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Se habían reído de la mujer que había comprado un carro roto, sin imaginar que estaba comprando algo mucho más valioso. La oportunidad de convertir el dolor en gracia y la soledad en algo que se parecía sorprendentemente a la esperanza. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, uno de esos días de primavera que prometen un verano que no pueden cumplir. Tilda estaba de vuelta en la carreta antes de que la mayoría de Ridge Hollow hubiera terminado su desayuno, trabajando con la paciencia metódica de alguien que entiende que el buen trabajo no se puede hacer con prisas. Había pasado la noche en la pensión de la señora Peaton, en Cedar Street, donde los viajeros y alguna que otra viuda alquilaban habitaciones por semanas. La señora Peaton la había mirado con recelo cuando entró, pero no había dicho nada más que el precio y dónde encontrar toallas limpias, pequeñas misericordias. Ahora, a la luz de la mañana, Tilda podía ver el alcance total de los daños. La plataforma del carro necesitaba ser completamente reconstruida. Los laterales estaban tan deteriorados que no tenían arreglo, agrietados y deformados por años de exposición a la intemperie. Cuando empezó a levantar la primera tabla, algo cayó de detrás de ella y aterrizó en el suelo con un suave golpe. Se agachó, lo recogió y le quitó el polvo. Era un caballo de madera, tan pequeño que cabía en la palma de la mano de un niño, tallado con gran detalle, la crin, las patas, incluso las pequeñas pezuñas. La madera se había oscurecido con el paso del tiempo y el uso, y una oreja estaba astillada, pero aún así se notaba claramente
que era obra de alguien que se había tomado su tiempo y se había esforzado por hacerlo bien. Tilda lo cogió con la mano y sintió un escalofrío en el pecho. Conocía ese juguete, no ese en concreto, pero sabía lo que significaba. Todas las madres lo sabían. Era el tipo de cosa que un padre hacía para su hijo durante las largas tardes de invierno. El tipo de cosa que se llevaba a todas partes, se guardaba en los bolsillos, se agarraba en los momentos de miedo, se abrazaba durante el sueño. El tipo de cosa que debería haber sido enterrada con el niño que la daba. Se quedó allí de pie durante un largo rato. El caballo de madera presionaba contra su palma, sintiendo el peso de una historia que aún no conocía, pero que ya podía intuir. Luego lo envolvió cuidadosamente en su pañuelo y lo guardó en su bolsa de medicinas antes de continuar con su trabajo. Al mediodía, había quitado lo suficiente de la estructura del carro como para llegar a la cama, y fue entonces cuando encontró la mancha. Se había impregnado profundamente en la madera, oscura y permanente. Sangre probablemente, aunque podría haber sido cualquier cosa. Pero Tilda había visto suficiente sangre en su vida como para reconocer su fantasma. Se sentó sobre sus talones, mirando esa mancha, y sintió que las piezas comenzaban a encajar en su mente. No se trataba solo de un viejo carro en mal estado. Era un carro que había sido testigo de una tragedia real, de esas que no se pueden borrar con nada. Necesitaba saberlo. La caballeriza de Mercer estaba en silencio cuando entró. El propietario, un hombre corpulento llamado Tom Mercer, que llevaba 20 años al frente del negocio, levantó la vista de su libro de contabilidad con sorpresa. La mujer de la montaña no solía entablar conversación. «Esa carreta», dijo Tilda sin preámbulo. ¿A quién pertenecía? El rostro de Mercer cambió y algo parecido a la incomodidad lo atravesó. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque ahora es mía, y lleva consigo una historia que debe ser contada». Se quedó callado un momento y luego cerró el libro de contabilidad con un suspiro. La familia Morrison, buena gente, o lo eran. En fin, ¿qué pasó? Hace 3 años, quizá un poco más, se dirigían al este, de vuelta con su familia en Ohio. Tenían 2 hijos pequeños, un niño de unos 7 años y una niña de unos 5. La carreta chocó contra un desprendimiento en la carretera de la cordillera durante una tormenta. Todo se salió de la carretera. A Tilda se le hizo un nudo en la garganta. Los niños, los 2, los loros sobrevivieron. El padre se rompió la espalda. Ya no puede trabajar. La madre no ha vuelto a hablar desde entonces. Ahora viven al otro lado del pueblo, en esa casita detrás de la iglesia. El pueblo los cuida lo mejor que puede. ¿Qué pasó con la carreta? El sheriff la sacó después de que pasara la tormenta. Estaba demasiado dañada para venderla, así que lleva aquí desde entonces. Nadie la quería. Demasiados malos recuerdos. Hizo una pausa. Por eso era tan barata, señorita René. Lo siento si no lo sabía. Ahora lo sé, dijo Tilda en voz baja. Salió al sol de la tarde, pero el calor no la alcanzaba. Se quedó de pie en medio de la calle principal, con la gente moviéndose a su alrededor como el agua alrededor de una piedra, y sintió todo el peso de lo que había asumido. Este carro había llevado a los niños a la muerte. Había estado allí en sus últimos momentos. El caballo de juguete probablemente lo llevaban los niños agarrado en la mano o se les cayó del bolsillo cuando todo salió mal. Y ahora había sido abandonado, olvidado, dejado a pudrirse detrás de una caballeriza, como si fingir que no existía fuera a deshacer de alguna manera lo que había sucedido. Ella entendía ese impulso. Dios, ¿cómo lo entendía? ¿No había hecho ella lo mismo? Huir a las montañas, intentar olvidar, intentar fingir que si no miraba el dolor, de alguna manera desaparecería. Pero no funcionaba así. Nunca funcionaba así. El dolor no se desvanecía por ignorarlo. Simplemente se ocultaba, envenenando todo desde abajo mientras fingías que la superficie estaba bien. La familia Morrison era la prueba viviente de ello. Un padre destrozado en cuerpo, una madre destrozada en espíritu, y un pueblo que había enterrado el recuerdo junto con los niños porque nadie sabía qué más hacer. Tilda regresó al carro con una nueva mirada. Se quedó allí mirándolo de verdad, y comprendió por primera vez lo que debía hacer. No se trataba de arreglar un viejo carro, ni siquiera se trataba de su propio dolor, aunque eso era parte de ello. Se trataba de crear un lugar para todo el dolor que no tenía dónde ir. Se trataba de tomar algo que representaba la muerte y transformarlo en algo que honrara la vida. Pero recordando, no olvidando, porque las personas que hemos perdido merecen algo mejor que ser borradas por nuestra incomodidad.
Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó acercarse a Evan hasta que habló. «He encontrado algo», dijo en voz baja. Ella se giró. Él estaba a unos metros de distancia, sosteniendo el caballo de madera. Debía de haberse caído de su bolsa mientras trabajaba. «Yo lo tallé», dijo con voz ronca, «hace 4 años, para Tommy Morrison. Tenía 7 años y le encantaban los caballos más que nada en el mundo». Sus miradas se cruzaron y en ese momento ambos lo entendieron. No era una coincidencia. Era el tipo de cosa que ocurría cuando el dolor estaba listo para convertirse en propósito, cuando el dolor estaba listo para convertirse en gracia. «Un memorial», dijo Tilda, «no solo para mi hija, sino para todos los niños que esta ciudad ha perdido, para Tommy y su hermana, para tu hijo, para todos los que murieron demasiado pronto y merecen ser recordados». Ivan miró el carro, luego volvió a mirarla a ella, y algo en su expresión cambió. El muro que había construido a su alrededor, el mismo muro que Tilda había construido a su alrededor, comenzó a resquebrajarse. «Al pueblo no le gustará», dijo. «Sé que dirán que estás trayendo recuerdos dolorosos, que es mejor dejar el pasado enterrado. Se equivocan, sé que se equivocan», le tendió el caballo de madera. «Pero necesitarás ayuda. Este tipo de trabajo es demasiado para una sola persona». Ella tomó el caballo y lo acunó con cuidado. «¿Por qué ibas a ayudar?» «Porque he pasado 12 años intentando olvidar», dijo Ian. «Y estoy cansado de ello. Porque ese niño merecía algo mejor que perder y olvidar su juguete favorito. Porque quizá, si los recordamos bien, no nos dolerá tanto respirar». El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle. 2 personas que habían pasado años huyendo de su dolor se enfrentaron frente a un carro roto y tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Construirían algo que la ciudad no sabía que necesitaba. Algo que obligaría a la gente a mirar lo que habían enterrado y nombrar lo que habían perdido. Sería difícil y doloroso, pero necesario. Y comenzaría con un caballo de madera y una mujer que sabía que, a veces, la única forma de sanar era recordar. «Mañana», dijo Tilda. «Empezaremos mañana». Evan asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y regresó a su herrería. Tilda volvió a su trabajo, pero ahora todo era diferente. Era el primer paso de un viaje que enseñaría a Rich Hollow lo que significaba llorar juntos, recordar juntos y tal vez, solo tal vez, sanar juntos. El pueblo aún no lo sabía, pero Mountain Woman estaba a punto de convertirse en algo más. Estaba a punto de convertirse en la persona que les ayudaría a afrontar aquello de lo que habían estado huyendo, que daría un hogar a su dolor, que demostraría que las cosas rotas y las personas rotas aún merecían la pena ser salvadas. Todo lo que hacía falta era un carro olvidado y el valor de preocuparse. El amanecer llegó a Rich Hollow con una tranquilidad que prometía cosas. Tilda estaba en el carro antes de que el sol se asomara por la cresta oriental, con sus herramientas dispuestas en orden meticuloso y la mente clara sobre lo que había que hacer primero. Había pasado la noche pensando en la estructura, en los cimientos, en cómo tomar algo destruido y convertirlo en algo que pudiera volver a soportar peso. No peso físico, sino el peso de los recuerdos. El primer paso era desmontar lo que quedaba. Trabajó lentamente, tratando cada pieza con respeto, incluso mientras la apartaba. Esta madera había transportado a niños, había formado parte de sus últimos momentos. Merecía reverencia, no un trato brusco. Llevaba 2 horas trabajando cuando llegó Evan. No dijo nada, solo dejó su caja de herramientas y un pesado martillo de forja de los que se transmiten de generación en generación. Su mango estaba desgastado por las manos de su padre y papá antes de sus abuelos. Estudió el carro durante un momento y luego comenzó a trabajar en el lado opuesto, con movimientos económicos y seguros. Trabajaron en silencio durante casi 1 hora. Había algo reconfortante en ello, el tipo de silencio que no necesitaba llenarse. 2 personas que entendían que algunos trabajos eran sagrados, que algunos silencios decían más que las palabras jamás podrían decir. Cuando finalmente hicieron una pausa para beber agua, Tilda habló primero. «Los ejes, la base. Si eso no está bien, nada más importa». «Ya he empezado», respondió Ivan. «Mañana debería tener algo listo, pero el trabajo con el metal, los soportes, los cubos de las ruedas, eso llevará tiempo hacerlo bien». «No tengo prisa», asintió, comprendiendo que apresurarse deshonraría lo que estaban construyendo. «¿Y la madera? Necesitarás madera buena. ¿Madera nueva? Yo la pagaré»,
No me refería a eso. Dejó el caso de agua. Esto va a costar más de lo que crees. No solo dinero, aunque también. Hay algo más. El pueblo ya está hablando. Que hablen. Dicen que te has vuelto raro, que el dolor te ha nublado la mente. La señora Peyton me preguntó esta mañana qué demonios hacíamos aquí. ¿Qué le has respondido? Que no era asunto suyo. Cogió el martillo y comprobó su peso en la mano. Pero no se equivoca al preguntar. La gente querrá respuestas, Tilda. Querrán saber por qué estamos reconstruyendo un carro que mató a 2 niños. Se lo diremos cuando estemos preparados. Ivan estudió su rostro y vio la determinación que había en él, la fuerza tranquila que proviene de alguien que ya lo ha perdido todo y ha descubierto que puede sobrevivir. Sabes que no será fácil. En este pueblo han aprendido a sobrellevar las cosas olvidando, apartando lo doloroso y fingiendo que no existe. Lo que propones, crear un lugar específico para ese dolor, va a asustar a la gente. Bien, Tilda dijo. El miedo significa que están prestando atención, que sienten algo más que entumecimiento. Tenía razón, y Evan lo sabía. Había visto cómo Rich Hollow afrontaba la tragedia. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando se mencionaban ciertos nombres. La forma en que la gente cruzaba la calle para evitar la casa de los Morrison. La forma en que el dolor se trataba como una enfermedad que podía ser contagiosa si te acercabas demasiado. Él mismo había participado en ello. ¿Cuántas veces había evitado el cementerio donde estaban enterrados él y su hijo? ¿Cuántas veces había trabajado hasta altas horas de la noche solo para evitar volver a una casa vacía en la que resonaba la ausencia? Olvidar no funcionaba. Nunca había funcionado. Te ayudaré, dijo. Lo que necesites, sin importar el tiempo que lleve. Entonces algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no, sino reconocimiento. 2 almas que se habían perdido y que encontraban algo parecido a una dirección en la compañía del otro. Trabajaron durante toda la mañana y parte de la tarde. El ayudante Samuel pasó 2 veces, desacelerando su caballo para verlos trabajar, con su rostro joven desconcertado, pero no hostil. Varios habitantes del pueblo se detuvieron a mirar, algunos murmurando entre ellos, otros simplemente sacudiendo la cabeza antes de seguir su camino. Alrededor de las 3 suyos, el cielo se oscureció. Las tormentas primaverales en Wyoming eran rápidas e intensas, y esta no fue una excepción. Las primeras gotas cayeron pesadas y frías, y en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero. «Smile», gritó Ivan por encima de la lluvia. «Vamos». Pero Tilda no se movió. Se quedó allí de pie bajo la lluvia, con las manos en el bastidor del carro y el agua corriéndole por la cara. Ivan estaba a punto de volver a llamarla cuando vio que le temblaban los hombros. Se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia. Su cuerpo finalmente dejaba ir algo que había estado reteniendo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Volvió junto a ella, con la camisa empapada por la lluvia, y se quedó a su lado sin decir nada. A veces, lo mejor que se le puede ofrecer a otra persona es simplemente estar presente. A veces, estar solo es lo peor del mundo, y la compañía, incluso la compañía silenciosa, lo es todo. Se quedaron allí juntos mientras la tormenta rugía a su alrededor. 2 personas dejando que la lluvia lavara capas de dolor antiguo, dejando espacio para que algo nuevo creciera. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejando el mundo limpio y goteando, Tilda se volvió hacia él. «Estuve a punto de rendirme en ese momento», admitió. «Me quedé aquí pensando en lo imposible que es todo esto, en que quizá todos tienen razón y debería dejarlo pasar. Tomé otro camino hacia...». Dejó de negar con la cabeza. Pero entonces recordé algo. La mañana en que Lily murió, después de que James se la llevara y el médico se marchara, me senté en su habitación, rodeada de sus cosas, su muñeca, sus vestiditos, el libro ilustrado que le leía todas las noches, y pensé en guardarlo todo, esconderlo en el ático para no tener que verlo nunca más. ¿Lo hiciste? No, no pude, porque esas cosas eran todo lo que me quedaba de ella. Guardarlas era como perderla por segunda vez. Miró el vagón. Esta ciudad ha guardado su dolor como ropa vieja en un ático. Los padres de Tommy Morrison no pueden hablar de sus hijos. Tu hijo no tiene un lugar donde la gente recuerde su nombre. Mi Lily es solo esa cosa triste que le pasó a Mountain Woman. ¿Qué propones? Un lugar donde no haya que ocultar el dolor, donde la gente pueda decir los nombres de aquellos que han perdido sin que todo el mundo se sienta incómodo y cambie de tema, donde los niños que murieron demasiado pronto no sean olvidados solo porque recordar duele.
Ivan miró el vagón con una nueva comprensión. No sería solo un memorial, sería un permiso. Permiso para llorar abiertamente, para recordar sin vergüenza, para reconocer que el amor no terminó solo porque la vida terminó. Va a cambiar este pueblo, dijo. Lo sé. Puede que lo desgarre antes de unirlo. Yo también lo sé. Cogió su martillo, del que aún goteaba agua por el mango. Entonces será mejor que lo construyamos lo suficientemente fuerte como para soportar todo ese peso. Trabajaron hasta el atardecer y la madera y el metal fueron tomando poco a poco una nueva forma bajo sus manos. El carro roto comenzaba a transformarse pieza a pieza en algo que Ridge Hollow no sabía que necesitaba, pero sin lo que nunca podría prescindir. Al caer la noche, Evan acompañó a Tilda de vuelta a la pensión. No hablaron mucho, pero ahora había un entendimiento entre ellos, una asociación forjada en un propósito compartido y un respeto mutuo. En los escalones de la pensión, Tilda se volvió hacia él. Gracias por el martillo, por el trabajo, por quedarte bajo la lluvia. Ese martillo ha estado en mi familia durante 3 generaciones, dijo Evan. Mi abuelo lo usaba para construir casas. Mi padre lo usaba para repararlas. Me parece apropiado que yo lo use para construir algo que pueda reparar a las personas. Ella sonrió, una pequeña sonrisa pero sincera. Era la primera vez que Ann la veía sonreír, y eso cambió todo su rostro. La hizo parecer más joven, menos marcada por la tristeza. Mañana. Luego dijo, mañana. Él regresó a su herrería por calles que se habían quedado en silencio con la llegada de la noche. En su fragua, encendió el fuego y comenzó a trabajar en el eje, con el martillo resonando en la oscuridad como un latido, constante, fuerte y lleno de determinación. Pasó una semana y luego otra. El carro fue tomando forma poco a poco bajo las pacientes manos de Tilda e Ivan. El nuevo eje encajaba a la perfección. El trabajo en metal era sólido y la madera nueva estaba sustituyendo las tablas rotas pieza a pieza. Pero también estaba sucediendo algo más, algo que ninguno de los dos había previsto. La gente empezaba a hacer preguntas. La señora Peyton fue la primera en acercarse directamente a Tilda. La encontró en la tienda donde Tilda estaba comprando clavos y tinte para madera. El rostro de la anciana estaba crispado por algo que podría haber sido preocupación o desaprobación. Era difícil saberlo con la señora Peyton. Señorita Rain, comenzó, con voz cuidadosamente neutra. Siento que es mi deber como mujer cristiana preguntarle por su bienestar. Este proyecto que ha emprendido, perdone que se lo diga, pero me parece una elección extraña. Esa carreta tiene una historia desafortunada. Conozco su historia, respondió Tilda con calma. Entonces seguramente comprenderá por qué la gente está preocupada. La tragedia de los Morrison fue algo terrible. La mayoría preferimos no pensar en esas penas. La mayoría prefieren fingir que nunca ocurrieron. La señora Peyton se sonrojó. Eso no es justo. Hemos hecho lo que hemos podido por los Morrison. La iglesia se ocupa de sus necesidades y el pueblo los evita como si fueran víctimas de la peste, dijo Tilda en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que los visitó, señora Peyton? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pronunció en voz alta los nombres de Tommy y Elizabeth Morrison? La anciana no supo qué responder. Salió de la tienda enfadada, pero Tilda vio que la pregunta había surtido efecto. Esa noche se enteró de que la señora Peyton había ido a la casa de los Morrison con una cesta de comida y se había sentado con la madre durante una hora. Se sentó allí en silencio porque la mujer aún no podía hablar. Era un comienzo. El ayudante Samuel fue el siguiente en acercarse, pero su curiosidad era más suave. Era joven, tal vez de 25 años, con un rostro honesto y una seriedad que la vida aún no había desgastado. Encontró a Tilda y Evan trabajando hasta tarde una noche y desmontó de su caballo con el respeto cauteloso de alguien que se acerca a algo que no acaba de comprender. Señorita Rain, señor Croft, dijo, con el sombrero en las manos. Espero no interrumpir, solo estamos tomando un descanso, respondió Evan. ¿Qué te trae por aquí, Samuel? El joven miró el carro, luego a ellos, y luego volvió a mirar el carro. He estado observando cómo trabajan y no logro entender qué están construyendo. Parece un carro, pero no es adecuado para viajar. Los laterales son demasiado altos y estáis añadiendo estantes en el interior. Y se detuvo. Lo siento, no es asunto mío. Puedes preguntar, dijo Tilda. No es ningún secreto. ¿Qué es entonces? Un memorial para los niños que han fallecido en Ridge Hollow. Un lugar donde sus familias puedan recordarlos, donde se pronuncien sus nombres, donde se honre sus vidas en lugar de olvidarlas. El rostro de Samuel se quedó muy quieto.
Se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando el carro con una nueva comprensión. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. Mi hermana Lucy murió hace 6 años. Fiebre escarlatina. Tenía 9 años. Tragó saliva con dificultad. Ya nadie habla de ella. Mis padres ni siquiera pueden pronunciar su nombre sin derrumbarse, así que simplemente no lo hacemos. Fingimos que nunca existió, y eso nos está matando lentamente a todos. Entonces aquí se la recordará. Tilda dijo, si tu familia quiere eso, lo querrán, dijo Samuel con certeza. ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo debemos? Cuando esté listo, quizás dentro de unas semanas. Todavía estamos recopilando información, todavía estamos averiguando a quién hay que recordar. ¿A cuántos?, preguntó Samuel. ¿Cuántos niños ha perdido Ridge Hollow? Ivan y Tilda intercambiaron miradas. Habían estado preguntando discretamente, recopilando información de antiguos registros de la iglesia, de conversaciones con el médico, de recuerdos susurrados que la gente compartía cuando creía que nadie prestaba atención. 9, dijo Evan finalmente. Solo en los últimos 3 años, 9 niños, el número flotaba en el aire como humo. 9 familias llevando su dolor en silencio. 9 parejas de padres que se despertaban cada mañana con habitaciones vacías y plegarias sin respuesta. 9 niños cuyos nombres solo se pronunciaban en privado, si es que se pronunciaban, porque el pueblo había decidido que olvidar era más fácil que sentir. Samuel apretó las manos sobre su sombrero. 9, repitió. Dios mío. Sabía de algunos de ellos, pero no me había dado cuenta. Miró a Tilda con un nuevo respeto. Está haciendo un buen trabajo, señorita Rain. Un trabajo importante. ¿Nos ayudará a recopilar nombres?, preguntó Tilda. Queremos estar seguros de que no nos hemos olvidado de nadie, de que se honra a todos los niños. Empezaré mañana, prometió Samuel. Revisaré todos los registros. Hablaré con las familias si me lo permiten. Nadie será olvidado. No si yo puedo evitarlo. Se marchó con determinación en su paso, y Tilda sintió que algo cambiaba en su interior. El memorial empezaba a importarle a otras personas. Empezaba a ser algo más grande que su dolor o la pérdida de Ivan. Se estaba convirtiendo en algo que todo el pueblo necesitaba, lo supieran o no. Pero no todo el mundo estaba contento. El alcalde Thornton llegó 3 días después, acompañado por 2 miembros del consejo municipal. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con sonrisa de político y ojos de hombre de negocio. Había hecho fortuna en el transporte de mercancías antes de establecerse en Ridge Hollow y dirigía el pueblo con la misma eficiencia con la que había dirigido sus carros, sin desperdicios, sin sentimentalismos, todo al servicio del beneficio y el progreso. Señorita Rand, dijo, tocándose el sombrero con falsa cortesía. Señor Croft, ¿podríamos hablar? Dejaron sus herramientas y esperaron. El consejo ha recibido varias quejas sobre su proyecto, comenzó Thornton. Preocupaciones sobre su idoneidad, su impacto en la moral del pueblo, su ubicación en lo que técnicamente es una propiedad pública. Compré este vagón legalmente, respondió Tilda con serenidad, y estoy trabajando en él donde Mercer me permitió trabajar. Sea como fuere, el Consejo considera que un monumento de esta naturaleza, especialmente uno centrado en la tragedia, transmite un mensaje equivocado sobre Ridge Hollow. Estamos tratando de atraer nuevas familias, nuevos negocios. Necesitamos presentar una imagen de vitalidad y oportunidad, no de muerte y dolor. Esos 9 niños murieron aquí, dijo Ivan con voz dura. Eso no es una imagen, es la verdad. Y la verdad, señor Croft, se puede presentar de diversas maneras. Tenemos un cementerio para los muertos. Tenemos una iglesia para el duelo. No necesitamos un monumento público al sufrimiento en nuestra calle principal. Lo que necesitamos, dijo Tilda en voz baja, es honestidad. Esos niños vivían aquí. Eran importantes. Sus familias siguen aquí. Siguen llorando su pérdida. Siguen necesitando un lugar donde se reconozca su pérdida. ¿Quiere fingir que nunca existieron porque es inconveniente para los negocios? El rostro de Thornton se ensombreció. Me molesta esa insinuación. He contribuido generosamente con varias familias que sufrieron pérdidas. El pueblo no ha hecho más que apoyar. El pueblo ha guardado silencio, interrumpió Tilda. El silencio y el apoyo no son lo mismo. Señorita René, voy a ser directo. El Consejo preferiría que abandonara este proyecto. Si insiste en continuar, nos veremos obligados a tomar medidas legales con respecto a su ubicación y su cumplimiento con las ordenanzas municipales. Entonces lo trasladaré, dijo de repente, a mi propiedad, detrás de la herrería.
Es terreno privado, y no pueden hacer nada al respecto. Thornton miró a ambos y se dio cuenta de que había subestimado su determinación. Esto es una tontería. Ambos están dejando que el dolor nuble su juicio. No se consigue nada bueno obsesionándose con el pasado. Tampoco se consigue nada bueno enterrándolo, respondió Tilda. El alcalde se marchó con los miembros de su consejo, pero la amenaza seguía en el aire. Las autoridades municipales se habían dado cuenta y no estaban contentas. Trasladar el carro supondría más trabajo, retrasaría el memorial, pero también significaría reclamar el proyecto en su totalidad, haciéndolo suyo de una manera que nadie podría cuestionar. Esa noche, mientras transportaban el carro pieza a pieza a la propiedad de Ivan, Tilda se dio cuenta de que algo había cambiado. Este acto de rebeldía había dejado claro un mensaje. Ya no pedían permiso. No se disculpaban por recordar. Reclamaban un espacio para el dolor en un mundo que quería dejarlo de lado. Cuando terminaron de montar lo que habían trasladado, era casi medianoche. Se quedaron en el patio de Ivan, agotados pero satisfechos, mirando el vagón a la luz de la luna. ¿Sabes? Esto va a dividir al pueblo. Ivan dijo que ya lo había hecho, pero tal vez eso sea necesario. Tal vez la gente necesite tomar partido, necesite decidir si cree que el dolor merece un lugar o si debe permanecer oculto en rincones oscuros donde no pueda incomodar a nadie. ¿Y si la mayoría elige la segunda opción? Tilda sonrió levemente. Entonces la mayoría se equivocará y construiremos esto de todos modos para las familias que lo necesitan, para los niños que merecen ser recordados o para nosotros mismos, porque hemos pasado demasiado tiempo fingiendo que estábamos bien cuando por dentro nos estábamos desmoronando. Aban asintió lentamente, luego extendió la mano y tomó la de ella. Era la primera vez que se tocaban más allá del roce accidental de los dedos al pasar herramientas, y el contacto les transmitió calidez a ambos. No era romance, todavía no, sino conexión, comprensión, el reconocimiento de que ya no estaban solos. Gracias, dijo ella en voz baja, por el martillo, por tu propiedad, por creer que esto importa. Importa, respondió Evan. Quizás sea lo único que importa. Se quedaron allí de pie bajo las estrellas, dos personas destrozadas construyendo algo completo, y por primera vez en años, ambos sintieron que realmente podrían sobrevivir a su dolor en lugar de simplemente soportarlo. El carro permanecía en el patio de Evan como una pregunta, esperando respuesta. La noticia de su traslado se extendió por Ridge Hollow más rápido que un incendio forestal por la hierba seca, y con ella llegó un cambio en la atención del pueblo. Lo que había sido burla y confusión se estaba transformando en algo más complejo. La curiosidad se mezclaba con la inquietud, el interés se entremezclaba con la resistencia. Ivan comenzó a tallar las cruces 2 semanas después de que trasladaran el carro. Trabajaba por las tardes, cuando terminaba su jornada como herrero, y elegía madera de pino porque era lo suficientemente blanda como para tallarla, pero lo suficientemente resistente como para durar. Cada cruz era diferente, con un tamaño acorde a la edad del niño, tallada con pequeños detalles que la hacían única. Una flor para Elizabeth Morrison, a quien le encantaba recoger flores silvestres. Un libro para Lucy, la hermana de Samuel, que había estado aprendiendo a leer por su cuenta antes de que la fiebre se la llevara. Matilda lo observaba trabajar con silenciosa admiración. Sus manos, tan acostumbradas a la fuerza bruta y al metal ardiente, se movían con sorprendente delicadeza sobre la madera. No hablaba mucho mientras tallaba, pero ella podía ver el cuidado en cada corte, la reverencia en cada trazo. «Eres bueno en esto», le dijo una noche. «Mi padre me enseñó. Decía que un herrero debía saber manejar la madera tan bien como el hierro, que comprender una cosa te ayudaba a comprender la otra». Hizo una pausa y estudió la cruz que tenía entre las manos. «Nunca pensé que utilizaría esta habilidad para esto. ¿Lo aprobaría él?» Ivan reflexionó sobre la pregunta. «Mi padre enterró a 3 hijos antes de que cumplieran los 2 años. Eso fue en el este, antes de que nos trasladáramos al oeste. Nunca hablaba de ellos, pero encontré sus nombres en la Biblia familiar después de su muerte. Solía preguntarme por qué nunca los mencionaba, por qué los dejaba escapar como si nunca hubieran nacido». Dejó la cruz con cuidado. Al final de la semana, las 9 cruces estaban terminadas. Ivan las colocó en fila en su banco de trabajo y Tilda vino a pintar los nombres. Había comprado pintura adecuada en la tienda, negra, porque duraría y porque el dolor merecía permanencia, no algo que se desvaneciera con la primera lluvia fuerte.
Pintó cada letra con la precisión de alguien que entendía que esos nombres eran un encargo sagrado. Tommy Morrison, Elizabeth Morrison, Lucy, los demás, niños cuyas historias se estaban recopilando una por una mientras el ayudante Samuel cumplía su promesa de registrar cada pérdida. Estaba Henry, que se ahogó en el arroyo durante la crecida primaveral de hacía 2 años. Margaret, que había nacido muerta y a cuya madre nunca se le había permitido llorar adecuadamente porque nunca había respirado. ¿Qué había que llorar? Thomas, que había recibido una cos de un caballo. Anna, que simplemente había dejado de respirar una noche sin que nadie pudiera explicar por qué. Cada nombre era como un peso que se levantaba y una carga que se aceptaba al mismo tiempo. Esos niños habían existido, habían importado, y ahora sus nombres volverían a pronunciarse, volverían a verse, serían recordados. A medida que se corría la voz sobre las cruces, empezó a suceder algo inesperado. Las familias comenzaron a acudir a la herrería, no para protestar, sino para contribuir. La primera fue la madre de Tommy Morrison. Llegó sola un jueves por la mañana, mientras su marido descansaba. Ya no podía caminar bien. El accidente había dañado más que su espíritu, pero hizo el viaje de todos modos, apoyándose pesadamente en un bastón. Tilda la vio acercarse y fue a su encuentro, ofreciéndole un brazo para que se apoyara. La mujer lo tomó sin decir nada, con los ojos fijos en el carro. Cuando llegaron, se quedó allí de pie durante mucho tiempo, simplemente mirando. Luego metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó una pequeña fotografía en un marco de hojalata. En ella aparecían 2 niños, un niño y una niña, sentados rígidamente para la cámara, pero con un atisbo de sonrisa en la comisura de los labios. «Para el carro», dijo en voz baja. Su voz era áspera por la falta de uso. Cada palabra le costaba un esfuerzo para que la gente recuerde cómo eran. No solo que murieron, sino que vivieron. Tilda tomó la fotografía con manos temblorosas. «La honraremos, la mantendremos a salvo. Gracias». Los ojos de la mujer estaban húmedos. Nadie habla de ellos. Nadie dice sus nombres. Empecé a sentir que los había imaginado, como si nunca hubieran sido reales. Pero eran reales, eran míos, eran reales, asintió Tilda, y serán recordados. Después de que la mujer se marchara, Tilda se quedó sentada con la fotografía durante mucho tiempo. 2 niños que habían sido amados y perdidos, y una madre que había llevado esa pérdida sola, porque nadie sabía cómo acompañarla en su dolor. Por eso era importante el memorial, no solo como monumento a los muertos, sino como permiso para que los vivos reconocieran lo que habían perdido. Otras familias siguieron su ejemplo. Algunas vinieron durante el día, otras al atardecer, cuando menos gente podía verlas. Trajeron fotografías, pequeños juguetes, mechones de pelo atados con cintas, cartas escritas pero nunca enviadas. Cada ofrenda venía acompañada de una historia, y Tilda y Evan escucharon a todos. Se enteraron de Margaret, a cuya madre le habían dicho que estaba exagerando por llorar la pérdida de un bebé que nunca había vivido. La madre trajo un pequeño gorrito de punto que había hecho ella misma y explicó cómo había sostenido el cuerpo de su hija y había sabido con absoluta certeza que era su hija, que la falta de respiración no borraba su existencia. Conocieron a Anna, a cuyos padres les habían dicho tantas veces que era la voluntad de Dios, que habían empezado a resentirse con Dios mismo. Su padre trajo un rompecabezas de madera que había tallado para su 3er cumpleaños y explicó cómo ella había estado jugando con él cuando se fue a dormir aquella fatídica noche. Cada historia añadía peso al propósito del memorial. No se trataba solo de la muerte. Se trataba del amor que continuaba más allá de la muerte, de la negativa a permitir que la ausencia borrara la presencia, de la necesidad humana fundamental de decir que importaban y de que alguien lo escuchara. Pero la resistencia también se intensificó. Más miembros del consejo acudieron con amenazas veladas sobre el valor de las propiedades y la reputación de la ciudad. La señora Piton, a pesar de su anterior momento de lucidez, volvió a difundir rumores, esta vez diciendo que Tilda practicaba algún tipo de brujería de montaña y que el memorial estaba atrayendo espíritus oscuros a la ciudad. Algunas familias que inicialmente habían mostrado interés se echaron atrás, asustadas por la presión social. La ciudad se estaba dividiendo claramente, los que creían que el dolor merecía ser reconocido y los que pensaban que debía permanecer en privado, enterrado, tratado en silencio. El alcalde Thornton volvió al aparecer, esta vez con una ordenanza escrita que, según él,
el consejo había aprobado en relación con las muestras públicas de duelo. Ivan la leyó, se la devolvió y dijo simplemente: «Esto es propiedad privada y usted no tiene autoridad aquí». El alcalde se marchó enfadado, pero se marchó a pesar de todo. El carro siguió transformándose. Las cruces se colocaron a lo largo de sus lados, visibles desde la carretera. Las fotografías y los recuerdos se dispusieron cuidadosamente en el interior, protegidos de las inclemencias del tiempo, pero visibles para cualquiera que se acercara. Se plantaron flores alrededor de la base, flores silvestres, porque crecían sin problemas y volvían cada año sin necesidad de cuidados. Se estaba volviendo hermoso de una manera que no tenía nada que ver con la decoración y todo que ver con el amor. Cada elemento contaba una historia, cada detalle honraba una vida. Y poco a poco, con cuidado, estaba empezando a cambiar la forma en que Ridge Hollow concebía el duelo. Una tarde, mientras trabajaban en un cómodo silencio, Ivan habló sin levantar la vista del soporte que estaba ajustando. «He estado pensando en mi hijo». Tilda esperó, dejándole encontrar las palabras. «Nunca le puse nombre. Anne y yo habíamos hablado de nombres, pero no nos habíamos decidido. Y después de que ambos murieran, me pareció que no sabía. Como si ponerle nombre fuera a hacerme más daño de alguna manera». Hizo una pausa. «Pero eso estaba mal. Él existió. Se merece un nombre. ¿Cómo te gustaría llamarle?» «James, como su abuelo. James Croft». «Entonces James Croft será recordado aquí», dijo Tilda. Junto con todos los demás, Ivan asintió con la cabeza, sintiendo cómo algo se le soltaba en el pecho. Había llevado ese dolor sin nombre durante 12 años, y decirlo en voz alta fue como quitarse un peso que no se había dado cuenta de que le estaba aplastando. Esa noche, Tilda talló una 10ª cruz, la pintó a la mañana siguiente, y Evan la colocó junto a las demás. James Croft, que solo había vivido unos minutos, pero que había sido amado durante 12 años de silencio, por fin tenía un lugar donde su padre podía decir su nombre en voz alta. El memorial crecía, al igual que las personas que lo construían. La transformación de Ridge Hollow se produjo lentamente y luego de golpe. Durante las 3 semanas posteriores a la colocación de las cruces, la ciudad mantuvo su incómoda división. Entonces Jacob Morrison llegó a la herrería y todo cambió. Llegó un sábado por la mañana, conduciendo un carro que se movía con la cuidadosa lentitud de alguien que sabía que su cuerpo no podía soportar muchos golpes. Su espalda nunca se había curado del todo después del accidente y caminaba con una cojera pronunciada, cada paso claramente doloroso. Pero hizo el viaje de todos modos, porque algunas cosas importaban más que la comida. Tilda estaba trabajando en los estantes interiores del carro cuando oyó que se acercaba. Levantó la vista y vio a Jacob bajarse con evidente esfuerzo, y algo se le encogió en el pecho. Había oído hablar de él al ayudante del sheriff Samuel, cómo se había convertido en una sombra de sí mismo después de perder a sus hijos, cómo se sentaba durante horas en su casa, mirando fijamente a la nada, cómo había dejado de ir a la iglesia porque ya no soportaba los bien intencionados tópicos. «Señor Morrison», dijo ella, dejando sus herramientas, «¿puedo ayudarle?» Él no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia el carro conmemorativo, con la lenta inevitabilidad de un hombre que se acerca a algo que ha estado evitando durante demasiado tiempo. Cuando llegó, colocó una mano curtida en el pasamanos lateral, justo al lado de donde estaba montada la cruz de Tommy. Sus hombros comenzaron a temblar. Tilda y Anne se apartaron, dándole espacio para el dolor que había reprimido durante demasiado tiempo. Jacob Morrison lloró como un hombre que había olvidado cómo hacerlo. Los sonidos que brotaban de él eran ásperos y dolorosos. Años de dolor reprimido que por fin encontraban liberación. Cuando pudo volver a hablar, su voz estaba ronca. No podía mirarlo antes. No podía soportar pensar en ese carro, en lo que me había quitado. Cuando lo sacaron del barranco, quería que lo quemaran. Quería borrar todo rastro de lo que había matado a mis bebés. «Lo entiendo», dijo Tilda en voz baja, «pero no lo borraste. Tú». Miró las cruces, la cuidadosa carpintería, las flores que crecían alrededor de la base. «Lo convertiste en algo que los honra. Me los devolviste. Me diste permiso para recordarlos como algo más que como murieron». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un medallón de plata con una cadena fina. Le temblaban las manos al abrirlo, revelando una fotografía en su interior. Los mismos 2 niños de la fotografía más grande que había traído su esposa. Pero en esta, estaban riendo, capturados en pleno movimiento, llenos de vida.
Era de mi esposa. Lo llevaba todos los días hasta el accidente. Cuando ya no pudo soportar mirarlo, me lo dio y me pidió que lo enterrara con ellos, pero no pude. Me parecía como si los enterrara 2 veces. Se lo tendió a Tilda. Quiero que esté aquí. Quiero que la gente los vea felices. Quiero que se les recuerde como niños que reían, no solo como una tragedia. Tilda tomó el medallón con manos reverentes. Lo guardaremos en un lugar seguro. Honraremos su memoria. Jacob asintió con la cabeza, con lágrimas aún corriendo por su rostro curtido. Entonces hizo algo inesperado. Abrazó a Tilda. Este hombre destrozado que lo había perdido todo, abrazaba a otra persona destrozada que intentaba encontrarle sentido a la pérdida. Gracias, susurró. Gracias por devolverme a mis hijos. Después de eso se marchó. Pero algo fundamental había cambiado. Jacob Morrison, el hombre que había sido considerado el ejemplo definitivo de por qué el dolor debe permanecer en privado, por qué la tragedia debe olvidarse, había abrazado públicamente el memorial. Había declarado con su presencia y su ofrenda que recordar era mejor que olvidar, que honrar a los muertos era más importante que proteger a los vivos de la incomodidad. La noticia de su visita se extendió por Ridge Hollow, como la luz de la mañana atravesando las nubes. Al día siguiente, más familias se presentaron. No solo las familias de los 9 niños cuyos nombres ya estaban registrados, sino otras, familias con pérdidas más antiguas, con un dolor que habían estado cargando durante 5 años, 10 años, más. Una mujer llamada Josephine llegó con tela de la ropa de su hijo. Él murió hace 8 años en un accidente minero, y ella había guardado sus camisas dobladas en un baúl, incapaz de mirarlas, pero incapaz de desprenderse de ellas. Ahora quería donarlas al memorial. Quería que se convirtieran en algo que honrara su memoria y ayudara a otras familias a sentirse menos solas. El ayudante Samuel trajo información sobre su hermana Lucy, que la transformó de un nombre en una cruz a una persona real. Habló de cómo le encantaban las historias, de cómo le hacía representar aventuras con ella, de cómo tenía una risa que podía alegrar el día más oscuro. Trajo su cinta para el pelo favorita, azul, desgastada por el uso, y preguntó si podía exhibirse junto a su cruz. Incluso algunos de los miembros del consejo comenzaron a reconsiderar su postura. El concejal Porter, un hombre severo que había votado con el alcalde Thornton en todas las ordenanzas, apareció una tarde en la herrería. Se quedó de pie a cierta distancia durante un largo rato antes de acercarse finalmente. «Mi nieto», dijo de repente, «murió hace 4 años, de neumonía. Tenía 6 años, y yo nunca, nosotros nunca». Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Se llamaba William. «Me gustaría que se le recordara aquí, si es posible». «Por supuesto», respondió Tilda. «Cuéntenos sobre él». Y Porter lo hizo, de pie en el patio de Ivan mientras se ponía el sol. Este hombre, que se había labrado una reputación de dureza y pragmatismo, habló de un niño al que le encantaba ayudarle en su taller de carpintería, que le hacía infinitas preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, que le llamaba Puppy y que, cuando terminaba, le hacía sentir como la persona más importante del mundo. Estaba llorando. Otra presa se rompía, otro permiso concedido para sentir lo que había reprimido durante demasiado tiempo. Ivan talló una 11ª cruz esa noche, y Porter trajo un pequeño barco de madera al día siguiente, algo que había hecho con William, algo que representaba el tiempo que habían pasado juntos en lugar del tiempo perdido. La señora Peaton cambió de opinión por completo por entonces. Acudió a la herrería no con chismes, sino con una confesión. Admitió que tenía un nieto, el hijo de su hija, que había nacido prematuramente y solo había vivido 3 días. Su hija se había marchado de Ridge Hollow después, incapaz de soportar el silencio del pueblo, y la señora Peaton no la había visto en 6 años. El bebé se llamaba Patrick, y nadie en el pueblo, excepto su hija y su yerno, sabía que había existido. «Me dije a mí misma que era mejor no hablar de ello», dijo la señora Peaton. Su habitual actitud severa se suavizó por el dolor, ya que sacar el tema solo causaría más dolor. Pero el dolor estaba ahí de todos modos, ¿no? Y el silencio solo lo hizo crecer en la oscuridad como algo venenoso. Le había escrito a su hija, dijo, y le había hablado del memorial, del trabajo de Tilda e Ivan, de cómo Ridge Hollow estaba aprendiendo a pronunciar los nombres de sus hijos perdidos. Su hija le había respondido por primera vez en 3 años y tenía pensado visitarla para la ceremonia de inauguración. «Me estás devolviendo a mi hija»,
dijo la señora Peyton, con la voz quebrada, igual que devolviste a Jacob Morris y a sus hijos. No literalmente, sino el recuerdo de ellos, el derecho a quererlos abiertamente. Es un regalo que no puedo devolver. No tienes que hacerlo, dijo Tilda. Solo ayuda a otras familias a encontrar su camino hasta aquí. Ayúdalas a saber que es seguro recordar. La señora Peyton asintió y a partir de entonces se convirtió en una de las mayores defensoras del memorial, utilizando su considerable influencia para contrarrestar la resistencia del alcalde Thornton. A lo largo de todo ello, la relación entre Tilda y Evan se profundizó. Trabajaban codo con codo todos los días, sus movimientos sincronizados, su comprensión mutua creciendo sin necesidad de muchas palabras. Por las tardes, se sentaban en el porche de Evan y hablaban de las familias que habían visitado, las historias que habían escuchado, el peso y el privilegio de compartir el dolor de otras personas. Una de esas tardes, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Evan se acercó y tomó la mano de Tilda. Ya se habían cogido de la mano antes, breves toques, momentos de consuelo, pero esto era diferente. Era intencionado, sostenido, una declaración de algo que crecía entre ellos. Nunca pensé que volvería a sentir esto, dijo en voz baja. No solo el trabajo, sino esta conexión, la sensación de que el mañana puede deparar algo por lo que vale la pena despertarse. Yo tampoco, admitió Tilda. Pensaba que el dolor sería lo único que sentiría, que pasaría el resto de mi vida simplemente sobreviviendo a él. Y ahora miraba el carro conmemorativo, las cruces que brillaban en el crepúsculo, las flores que habían echado raíces alrededor de su base. Ahora creo que tal vez el dolor y la alegría pueden coexistir. Que recordar a los muertos no significa que no podamos vivir también. Que el amor no termina, solo cambia de forma. Eben le apretó la mano con suavidad. Ninguno de los dos estaba preparado para nombrar lo que estaba surgiendo entre ellos, pero no era necesario. Algunas cosas crecían mejor en un silencio paciente, cuidadas con esmero, dándoles tiempo para echar raíces profundas antes de florecer. El memorial estaba casi terminado. El vagón se había transformado de un recipiente de muerte en un jardín de recuerdos. Las cruces se alzaban a ambos lados. Pronto serían 12, con la incorporación de William y Patrick. Las estanterías del interior estaban llenas de fotografías y recuerdos. Las flores florecían alrededor de su base, y poco a poco, con cuidado, Ridge Hollow estaba aprendiendo que las cosas rotas podían ser hermosas, que el dolor se podía expresar en voz alta y que recordar juntos era infinitamente mejor que olvidar solo. Pero la mayor transformación del monumento y el mayor reto de la ciudad aún estaba por llegar. El descubrimiento se produjo un martes por la mañana, cuando Tilda estaba terminando el trabajo en la estructura interior del carro. Había estado reforzando la plataforma, que se había debilitado por los años de exposición a la intemperie y el abandono. Con cuidado, retiró las últimas secciones de madera dañada para sustituirlas por madera nueva. Fue entonces cuando lo notó. Una ligera irregularidad en la construcción de la plataforma del carro. Una junta que no encajaba del todo con las demás. Pasó los dedos por ella, buscando lo que sus ojos le decían que estaba allí. Un compartimento oculto tan bien escondido que 3 años de exposición y 2 meses de reconstrucción no lo habían revelado. Trabajó con cuidado para abrirlo, sin querer dañar lo que pudiera haber dentro. La madera estaba hinchada por el daño causado por el agua, lo que dificultaba la tarea, pero finalmente consiguió levantar el panel del falso fondo. Dentro había un diario encuadernado en cuero y envuelto en un paño impermeable que lo había protegido de las inclemencias del tiempo. El cuero aún estaba húmedo, las páginas estaban amarillentas y quebradizas, pero la escritura seguía siendo legible. Tilda lo sacó con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente que tenía entre manos algo importante, y abrió la primera página. Este diario pertenece a Catherine Hayes, comenzado en el viaje al oeste en marzo de 1882. Tilda contuvo el aliento. 1882, 5 años antes de la tragedia de Morrison. La historia de este carro era más profunda de lo que nadie había imaginado. Se sentó allí mismo, en la parte trasera del carro, y comenzó a leer. Al principio, las entradas de Catherine eran escasas, breves notas sobre las condiciones del viaje, sobre el paisaje que dejaban atrás, sobre la esperanza y el miedo que acompañaban a adentrarse en territorio desconocido. Viajaba sola, lo cual era lo suficientemente inusual como para merecer una mención. Su marido había muerto en un accidente en una fábrica en el este y ella se dirigía a Oregón,
donde su hermano había establecido una granja. Pero a mitad del diario, el tono cambió. Estoy embarazada. Lo descubrí hace 2 semanas y no sé muy bien cómo sentirme. Una parte de mí se alegra. Thomas me ha dejado este último regalo, esta parte de él que seguirá viva. Pero otra parte de mí tiene miedo. Estoy sola en este camino y dar a luz es peligroso, incluso con ayuda cerca. ¿Y si algo sale mal? Tilda apretó las manos sobre el diario. Antes de seguir leyendo, ya sabía cómo terminaba esta historia. Lo sabía con la certeza de alguien que entendía que esta carreta había acumulado tragedias mucho antes de que Ridge Hollow supiera de su existencia. Las entradas continuaban. Catherine escribía sobre cómo sentía moverse al bebé, sobre cómo le hablaba al niño que crecía dentro de ella, sobre los planes que estaba haciendo. Ya había decidido el nombre. Sarah si era niña, Thomas si era niño, pero luego las entradas se volvieron más desesperadas. Han comenzado los dolores, pero aún estoy a 3 días del asentamiento más cercano. Estoy sola. Dios, ayúdame. Estoy tan sola. La siguiente entrada era apenas legible, escrita con mano temblorosa. El bebé nació hoy. Una niña, Sarah. Es perfecta y hermosa, pero no respira. He probado todo lo que sé. Simplemente no respira. La estoy sosteniendo y no puedo. No puedo. La entrada terminaba ahí. La tinta se había corrido, como si le hubiera caído agua o lágrimas a la página. Había una última entrada fechada 2 días después, escrita con otra letra. Masculina y firme, la letra de alguien a quien le habían enseñado a escribir correctamente. Encontré este carro abandonado junto al camino. Dentro, una mujer y un bebé, ambos fallecidos. Según el diario, ella se llamaba Catherine Hayes y se dirigía a Oregón. El niño parece haber nacido muerto. La mujer murió poco después, probablemente por complicaciones en el parto. Los enterramos a ambos junto al camino, marcados con piedras. Llevamos el carro y su contenido a Ridge Hollow para su disposición. Que Dios se apiade de sus almas. Marcus Reed, guía del camino. Tilda se quedó allí sentada durante mucho tiempo, con el diario abierto en su regazo y las lágrimas corriendo por su rostro. Este carro no solo había llevado a los niños Morrison a la muerte, había sido el lecho de muerte de Catherine Hayes y su hija Sarah 5 años antes. 2 tragedias distintas, ambas enterradas, literalmente. Y en el olvido colectivo del pueblo, pensó en los últimos días de Catherine sola en el camino, dando a luz en esta carreta sin ayuda, viendo cómo su hija no respiraba, sabiendo que ella misma se le estaba muriendo y que no había nadie a quien llamar, nadie con quien rezar, nadie que fuera testigo de que estas vidas habían importado. Luego pensó en la familia Morrison. Habían comprado este carro de tercera mano, probablemente sin conocer su historia. Habían escrito en él, reído en él, hecho planes en él, todo ello mientras viajaban en lo que era, en esencia, una tumba que nadie había marcado. El peso de todo ello era abrumador. Ivan la encontró 1 hora más tarde, todavía sentada en la litera del carro, con el diario entre las manos. Se subió a su lado sin decir nada, esperando a que ella encontrara las palabras. Está maldito, dijo ella finalmente. Este carro. Pensaba que estábamos transformando una tragedia, pero lleva años trayendo muerte. Catherine Hayes y su bebé murieron en este carro en 1882. Nadie en Ridge Hollow lo sabía. Los Morrison nunca supieron lo que habían comprado. Ella le entregó el diario y él lo leyó con creciente horror y tristeza. Cuando terminó, lo dejó con cuidado y miró el armazón de madera del carro con una nueva comprensión. ¿Cuántas otras tragedias?, dijo en voz baja. ¿Cuántas otras muertes y penas presenció este carro que nunca sabremos? ¿Cuánto dolor ha transportado que nadie pensó en honrar o reconocer? Quizás no deberíamos construir este monumento, dijo Tilda, con su certeza anterior desmoronándose. Quizás algunas cosas realmente están malditas. Quizás solo estamos invitando a más dolor al intentar. No, la voz de Evan era firme. No, esto lo hace más importante, no menos. ¿Cómo puedes decir eso? Porque Catherine Hayes merece ser recordada tanto como Tommy Morrison. Porque Sarah, que nunca respiró, pero fue amada, merece un lugar donde se reconozca el amor de su madre por ella. Porque este carro ha estado cargando un dolor incalculable durante al menos una década, quizás más. Y la única maldición aquí es el silencio que ha permitido que ese dolor pase desapercibido. Tomó las manos de Tilda entre las suyas, haciéndola mirarlo. Soñaste el invierno pasado con Lily, ¿verdad? Sobre lo que ella querría para ti, lo que diría si pudiera hablar.
Tilda asintió, sin confiar en su voz. ¿Y si Catherine y Sarah y todos los demás? ¿Y si ellas también están hablando? No pidiendo venganza ni advirtiéndonos que nos alejemos, sino pidiendo lo que toda alma merece, ser recordadas, que se reconozca su existencia, ser importantes. Pero, ¿y si no podemos? ¿Y si hay tantas que ni siquiera conocemos? Entonces recordamos a las que podemos, dijo Aben con sencillez. Honramos a Catherine y Sarah junto a Tommy, Elizabeth, Lucy y todas las demás. Ampliamos el memorial para incluir no solo a los niños de Ridge Hollow, sino a todas las almas olvidadas que pasaron por aquí. Convertimos este vagón en lo que siempre debió ser, un testigo de vidas vividas, por breves que fueran. Tilda cerró los ojos y sintió que la verdad de sus palabras la envolvía como una manta. El memorial ya no era solo sobre Ridge Hollow, ni siquiera era solo sobre los niños, aunque ellos siempre serían su esencia. Se trataba de la necesidad humana fundamental de decir, estuve aquí, importé. Mi dolor, mi amor y mi vida significaron algo. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en Catherine, sola en el camino, abrazando a su hija y sabiendo que nadie las recordaría. No dejaba de pensar en lo cerca que había estado ella misma de correr la misma suerte. Morir sola en las montañas, sin que nadie fuera testigo de su dolor, con su vida desvaneciéndose en el olvido. Hacia medianoche, renunció a dormir y caminó hacia la carreta a la luz de la luna. Puso la mano en su costado, sintiendo la veta de la madera bajo su palma, y susurró a todos los fantasmas que transportaba. Os veo, os vemos, ahora seréis recordados, lo prometo. El viento agitó las flores silvestres que crecían alrededor de la base, y por un momento, Tilda habría jurado que sintió algo, no aterrador, sino tranquilo, como un suspiro largamente contenido, que finalmente se libera, como una carga que se deja atrás tras años de llevarla. Se quedó allí hasta el amanecer, velando por el carro y sus fantasmas, y cuando llegó la mañana, supo con absoluta certeza lo que había que hacer. Aben la encontró allí cuando salió para comenzar la jornada de trabajo. Estaba sentada en el suelo junto al carro, con el diario de Catherine abierto en su regazo, escribiendo algo en un trozo de papel. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó con delicadeza, ampliando el memorial. Catherine Hayes y su hija Sarah serán los primeros nombres que añadiremos más allá de los niños conocidos de Ridge Hollow. Merecen ser recordados tanto como cualquier otra persona. Ella lo miró. Y tenemos que hacer saber a la gente que este memorial ya no es solo para nuestro pueblo, es para todos, para cualquiera que haya perdido a alguien y nunca haya tenido un lugar donde llorar su pérdida, para cualquiera cuyos seres queridos hayan sido olvidados porque sus muertes fueron inconvenientes o incómodas o simplemente demasiado lejanas de los testigos. Eso lo va a cambiar todo. Ivan dijo el alcance, el significado, el propósito. Lo sé, pero es lo correcto. El diario de Catherine. Es como si lo hubiera dejado allí para que lo encontráramos, como si hubiera estado esperando todos estos años a que alguien contara su historia, dijera el nombre de su hija, reconociera que sus vidas importaban aunque nadie hubiera presenciado su final. Evan se arrodilló a su lado y miró lo que había escrito. 2 nuevos nombres que tallar. Catherine Hayes y Sarah Hayes, madre e hija, separadas de su destino previsto, pero que finalmente encontraron un lugar de descanso en la memoria, si no en el cuerpo. Puede que haya otros, continuó Tilda, otras tragedias ocultas relacionadas con este vagón o este lugar. Deberíamos pedir a la gente que comparta cualquier historia que conozca, no solo sobre niños, no solo sobre pérdidas recientes, sino sobre cualquier persona cuyo dolor no haya encontrado un hogar. La ceremonia de dedicación, dijo Iván, comprendiendo de repente. Tendremos que cambiar lo que habíamos planeado, hacer que sea algo más que los 12 niños que conocemos. Hacer que sea una puerta abierta a todo el dolor, a todo el recuerdo. ¿Lo aceptará la gente? ¿Lo entenderán? Algunos lo harán de inmediato, otros necesitarán tiempo. Pero la historia de Catherine, si la compartimos, si dejamos que la gente lea sus palabras, creo que les ayudará a ver por qué esto es importante. Por qué recordar no es morboso ni maldito, sino necesario y sanador. Esa tarde, convocaron una reunión en la herrería. El ayudante Samuel corrió la voz y al anochecer se habían reunido casi 30 personas, familias que ya habían contribuido al memorial, miembros del consejo municipal, vecinos curiosos que habían estado observando desde la distancia. Tilda se puso delante de ellos, con el diario de Catherine en las manos, y contó la historia.
Leyó algunos pasajes en voz alta. Las esperanzas de Catherine, sus miedos, su amor por el niño que crecía en su interior, sus últimas entradas desesperadas. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco entre la multitud. Este carro ha estado cargando con la tragedia durante al menos una década, dijo Tilda. Probablemente más. Nunca sabremos todas las historias que esconde, todo el dolor que ha presenciado. Pero podemos honrar lo que sí sabemos. Podemos asegurarnos de que Catherine Hayes y su hija Sarah sean recordadas junto a nuestros propios hijos. Podemos abrir este memorial a cualquiera cuya pérdida no haya sido reconocida. Hubo un momento de silencio. Entonces Jacob Morrison tomó la palabra. Mis hijos no fueron los primeros en morir en ese vagón. Siempre creí que lo eran, y eso de alguna manera lo hacía peor. Hacía que pareciera que el carro estaba maldito, como si hubiéramos sido elegidos para la tragedia. Se le quebró la voz. Pero saberlo de Catherine y Sarah no hace que la pérdida de Tommy y Elizabeth duela menos, pero hace que sus muertes formen parte de algo más grande. Hace que se trate menos de una maldición y más de que la vida es dura, preciosa y breve. Mi nieto William, añadió el concejal Porter, está enterrado en el cementerio de la ciudad y visitamos su tumba, pero Catherine y Sarah no tienen eso. Sus tumbas están en algún lugar del camino, sin marcar, olvidadas. Este monumento les da lo que deberían haber tenido desde el principio. La señora Piton se puso de pie, su habitual actitud severa suavizada por la emoción. He estado pensando en todas las personas que he conocido que murieron solas o lejos de casa. Mi propia madre murió mientras yo viajaba aquí y nunca pude despedirme de ella. Está enterrada en Missouri y probablemente nunca volveré a ver su tumba. Este monumento también podría ser para ella, ¿no? Para todos aquellos a quienes llevamos en nuestro corazón, pero a quienes no podemos visitar. Sí, dijo Tilda, para eso es precisamente. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche, con una persona tras otra compartiendo historias de seres queridos perdidos. No solo niños, sino padres, hermanos, cónyuges, amigos, personas que habían fallecido lejos de casa o cuyas tumbas se habían perdido con el paso del tiempo, o que habían sido olvidadas porque sus sobrevivientes habían seguido adelante y nadie más las recordaba. Cuando la gente empezó a marcharse a casa, el propósito del memorial se había transformado. Ya no se trataba solo de los niños de Ridge Hollow, aunque ellos siempre estarían en su corazón. Se trataba de dar al dolor un lugar donde existir abiertamente, de honrar a todos los muertos olvidados, de decir que cada vida importaba, independientemente de cómo, dónde o cuándo hubiera terminado. El alcalde Thornton, que había permanecido de pie al fondo de la multitud durante toda la reunión, se acercó a Tilda cuando la gente se marchaba. Me equivoqué, dijo simplemente. Pensé que te obsesionabas con la tragedia, invitando al dolor que habíamos superado. Pero no habíamos superado nada. Simplemente la enterramos y esperamos que se descompusiera hasta desaparecer. Pero no funciona así. No, Tilda asintió. No funciona así. Tengo una hija, dijo Thornton en voz baja. Murió hace 10 años, antes de que yo fuera alcalde. Tenía 12 años. Se llamaba Carolyn. Nunca he hablado de ella en público porque pensaba que mostrar ese tipo de dolor me haría parecer débil, inadecuado para el liderazgo. ¿Nos dejarás honrarla aquí? Thornton asintió, perdiendo por fin la compostura. Por favor, me gustaría mucho. Mientras se alejaba, Eben se acercó a Tilda. Observaron cómo se dispersaba la multitud, llevando la noticia del nuevo propósito del memorial por todo Ridge Hollow. Hemos iniciado algo grande, dijo Eben, más grande de lo que probablemente ninguno de los dos comprendemos todavía. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizado, admitió. Pero también me siento más vivo que en los últimos 12 años. Creo que eso es lo que hace el propósito. Te da algo por lo que temer. Y vale la pena temerlo. Tilda se apoyó ligeramente en él y él le rodeó los hombros con el brazo. Dos personas que habían estado solas durante tanto tiempo, encontrando consuelo en un propósito compartido y un afecto creciente. El carro se alzaba ante ellos a la luz de la luna, ya no maldito, sino consagrado, transformado por la intención y el amor de un recipiente de muerte en un santuario para el recuerdo. Catherine Hayes y Sarah Hayes serían recordadas. Tommy y Elizabeth Morrison serían recordados. Todos los niños, todas las almas perdidas, todo el dolor que no tenía otro lugar a donde ir, todo encontraría un hogar aquí. Y en el proceso de construir ese hogar, Tilda e Ivan también estaban construyendo algo más.
un futuro que ninguno de los dos había creído posible, arraigado en el dolor compartido, pero tendiendo hacia la alegría compartida. La ceremonia de dedicación se fijó para dentro de 3 semanas, lo que le dio tiempo a Ridge Hollow para prepararse y a Tilda y Eben para completar el memorial adecuadamente. Pero esas 3 semanas se transformaron de una simple preparación en algo mucho más profundo, un período de reflexión colectiva. Mientras la ciudad se enfrentaba al dolor, había pasado años evitándolo. El predicador itinerante llegó en la segunda semana, un mes antes de lo habitual. Se había enterado del memorial en el condado vecino y había cambiado su ruta específicamente para verlo y ofrecer su bendición. Se llamaba Reverendo Marcus Stowe y era el tipo de predicador que creía que la fe debía consolar a los afligidos en lugar de afligir a los cómodos. Pasó una tarde examinando el memorial, leyendo los nombres, estudiando las fotografías y los recuerdos. Cuando Tilda le mostró el diario de Catherine, se sentó pesadamente en un banco y lloró. «Llevo 15 años recorriendo este circuito», dijo cuando pudo volver a hablar. «¿Sabes cuántas tumbas he bendecido en lugares sin nombre? ¿A cuántas personas he enterrado sin que hubiera nadie para presenciarlo, nadie para recordarlas? Siempre recé por ellas. Siempre esperé que alguien en algún lugar supiera que habían existido. Pero esperar no es lo mismo que saber». Metió la mano en la alforja y sacó una campana, no muy grande, pero sólida, fundida en bronce y pulida hasta que brillaba. «Está hecha con herramientas mineras», explicó. «Herramientas que se habían gastado y habían cumplido su función. Un herrero de Montana me la fundió hace 5 años y me dijo que todo predicador necesitaba una campana para llamar a la gente a reunirse. La he llevado conmigo desde entonces, esperando comprender para qué reunión estaba destinada». Se la entregó a Tilda. «Creo que estaba destinada a esto». La campana se convirtió en el elemento central de los planes de la dedicatoria. Sonaría por cada nombre pronunciado, no como un toque fúnebre, sino como una llamada a dar testimonio, un recordatorio de que esas vidas habían existido, de que importaban, de que recordarlas era tanto un deber como un honor. A medida que se difundía la noticia de la ceremonia, la naturaleza del impacto del memorial comenzó a revelarse de formas inesperadas. La madre del ayudante Samuel, que no había salido de su casa en los 6 años transcurridos desde la muerte de Lucy, comenzó a aventurarse de nuevo. Una tarde acudió a la herrería y se quedó de pie ante la cruz de su hija durante casi 1 hora. Se quedó allí de pie, tocando la madera y susurrando, hasta que finalmente habló con Tilda. Tenía la voz oxidada por no haberla usado en público. Pensé que si hablaba de ella, me derrumbaría y nunca sería capaz de recuperarme. Así que simplemente dejé de hacerlo. Dejé de hablar, dejé de salir, dejé de vivir, en realidad. Pero estar aquí, ver su nombre, saber que otras personas lo dirán y la recordarán, no me duele menos, pero me duele de otra manera. ¿Tiene sentido? «Todo el sentido del mundo», respondió Tilda. «Voy a ir a la ceremonia y voy a hablar de ella. Contaré a la gente cómo era, no solo que murió. ¿Está permitido? Es exactamente lo que debería hacerse». Otras familias comenzaron a tomar decisiones similares. El memorial ya no era solo un recuerdo pasivo. Se estaba convirtiendo en una invitación a dar testimonio activo, a compartir las vidas completas de los fallecidos en lugar de solo reconocer sus muertes. Pero los preparativos no estuvieron exentos de conflictos. La confesión del alcalde Thornton había dividido al ayuntamiento. Algunos miembros siguieron su ejemplo, admitiendo sus propias pérdidas y apoyando el memorial sin reservas. Otros redoblaron su resistencia, argumentando que la ceremonia dañaría la reputación de Ridge Hollow y ahuyentaría a los posibles colonos. 2 semanas antes de la ceremonia, se celebró una reunión municipal especialmente acalorada. El concejal Morrison, sin relación con Jacob, se levantó y declaró que todo aquello era una vergüenza para el progreso. «Estamos tratando de construir un futuro aquí», argumentó. «¿Cómo ayuda a atraer nuevas familias el hecho de obsesionarse con los niños muertos? ¿Cómo puede hacer que alguien quiera establecerse aquí el hecho de publicitar nuestras tragedias?» Jacob Morrison, el padre, no el concejal, se puso de pie lentamente. Su espalda dañada hacía que el movimiento fuera doloroso, pero su dignidad lo hacía poderoso. «Mis hijos no son una vergüenza», dijo en voz baja. «Sus muertes fueron tragedias, sí, pero sus vidas fueron bendiciones. Y cualquier familia que esté considerando mudarse a Ridge Hollow debe saber que somos el tipo de pueblo
que recuerda a sus muertos, que honra sus pérdidas, que no finge que el dolor no existe solo porque es incómodo. Muy bien, exclamaron varias voces. Además, Jacob continuó. Prefiero vivir en un pueblo que reconoce el dolor que en uno que finge ser perfecto. El dolor es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Un pueblo que no puede afrontarlo, sinceramente, no es un pueblo en el que querría que crecieran mis hijos si aún tuviera hijos que criar. La reunión terminó sin resolución, pero la marea había cambiado claramente. Más gente apoyaba el memorial que se oponía a él, e incluso algunos de los opositores se estaban ablandando al ver la curación que estaba trayendo a sus vecinos. Ivan y Tilda trabajaron muchas horas durante esas últimas semanas, completando cada detalle con esmerado cuidado. Ahora había 14 cruces a lo largo de los laterales del vagón, 12 niños de Ridge Hollow, Catherine Hayes y Sarah Hayes. Cada cruz era única, cada una contaba una historia, cada una representaba una vida que importaba. En los estantes interiores había fotografías, cartas, pequeños tesoros, una muñeca que había pertenecido a Elizabeth Morrison, la cinta azul de Lucy, un libro de poesía que había sido el favorito de Carolyn Thornton. Cada objeto colocado con reverencia, cada uno representando el amor que continuaba más allá de la muerte. Las flores alrededor de la base habían florecido, creando un borde vivo que florecería cada primavera, un recordatorio de que, incluso en presencia de la muerte, la vida persistía. Tilda había elegido cuidadosamente colinas y pinceles indios, flores de montaña resistentes que requerían pocos cuidados, pero que regresaban fielmente año tras año. Se construyó una base de piedra para sostener la campana conmemorativa, situada cerca del carro, donde se podía ver y oír desde la carretera. El reverendo Stowe la bendijo una tarde al atardecer. Su oración fue sencilla pero profunda. Que esta campana nos llame a ser testigos, a recordar y a honrar, que nos recuerde que cada vida importa, que cada dolor merece ser reconocido y que cada acto de recuerdo es un acto de amor. A medida que se acercaba la fecha de la ceremonia, Tilda se encontró luchando con emociones inesperadas. El memorial estaba casi terminado, lo que significaba que su propósito, lo que la había sacado del aislamiento y le había dado una razón para continuar, estaba llegando a su culminación. ¿Qué vendría después? ¿Volvería a retirarse a las montañas, a la soledad, o había cambiado lo suficiente como para que fuera posible un futuro diferente? Ivan parecía estar lidiando con preguntas similares. Se habían acercado durante los meses de trabajo, y su relación se había profundizado, pasando de ser una simple colaboración a algo que ninguno de los dos había sabido definir. Trabajaban bien juntos, entendían los silencios del otro y encontraban consuelo en la presencia del otro. Pero, ¿qué pasaría cuando el trabajo estuviera terminado? Una tarde, 5 días antes de la ceremonia, se sentaron en el porche de Ivan, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. El carro conmemorativo estaba en el patio frente a ellos, casi terminado, hermoso de una manera que no tenía nada que ver con la estética convencional y todo que ver con el propósito y el amor. He estado pensando en lo que vendrá después, dijo Ivan en voz baja. El corazón de Tilda se encogió, sin saber muy bien qué quería decir. El memorial necesitará mantenimiento, continuó. Alguien que cuide las flores, que cuide la estructura, que dé la bienvenida a las familias que vengan a visitarlo. No es el tipo de cosa que se puede construir y luego olvidar. No, asintió Tilda. Necesitará atención continua. Estaba pensando, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estaba pensando que tal vez no deberías volver a las montañas, que tal vez Ridge Hollow podría volver a ser tu hogar si así lo deseas. Ya no tengo un hogar aquí. El rancho se vendió hace años. Podrías construir uno nuevo o, respiró hondo, podrías compartir el mío. No de inmediato, ni de ninguna manera que comprometiera tu reputación o te hiciera sentir incómoda. Pero con el tiempo, si quisieras, Tilda se volvió para mirarlo, viendo la vulnerabilidad en su rostro, la esperanza que trataba de moderar con cautela. Este hombre que la había ayudado a transformar el dolor en dignidad, que había estado a su lado cuando el pueblo se burlaba de ellos, que había tallado cruces con el mismo cuidado con el que una vez había imaginado construir una cuna para su hijo perdido. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Ivan Croft. Todavía no, respondió con sinceridad. Los dos hemos estado solos durante mucho tiempo. Creo que necesitamos tiempo para estar seguros. Pero te estoy pidiendo que consideres un futuro en el que ya no tengas que estar sola.
en el que podamos cuidar juntos este memorial, vivir nuestras vidas juntos, tal vez encontrar algo parecido a la felicidad junto al dolor que siempre llevaremos con nosotros. Tilda sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino del tipo que brotan cuando algo roto en tu interior finalmente comienza a sanar. Me gustaría, dijo en voz baja, me gustaría mucho. Él le tomó la mano y se sentaron allí mientras caía la noche. Dos personas que habían sobrevivido a un dolor imposible, encontrando el camino hacia una alegría posible. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos finales. Se construyó una plataforma para que los oradores se dirigieran a la multitud. Se dispusieron bancos en semicírculo alrededor del monumento. Las mujeres del pueblo organizaron la comida para después de la ceremonia. No un banquete fúnebre, sino una celebración de la vida. Una reunión en la que se pudieran compartir historias y fortalecer los lazos. El ayudante Samuel se encargó de organizar la ceremonia propiamente dicha, creando un programa que permitiera a cada familia hablar si lo deseaba, al reverendo Stowe ofrecer oraciones y a la campana sonar por cada nombre. Trabajó con silenciosa eficiencia. Su propio dolor por Lucy se canalizó en asegurarse de que cada detalle honrara a los fallecidos de forma adecuada. La señora Peaton, transformada de chismosa en guardiana, coordinó con las familias para asegurarse de que todos los que quisieran participar supieran cuándo y cómo. Su hija llegó de Denver 3 días antes de la ceremonia, y su reencuentro, una curación sincera y llena de lágrimas, recordó a todos por qué era importante el memorial. Incluso el alcalde Thornton contribuyó, utilizando su influencia para garantizar que la ceremonia contara con una buena asistencia y se respetara debidamente. Su propio discurso sobre Caroline fue escrito y reescrito. Cada versión le acercaba más a la honestidad sobre su propio dolor y sus propios fracasos a la hora de honrar adecuadamente la memoria de su hija. La noche antes de la ceremonia, Tilda no podía dormir. Salió al memorial en la oscuridad con una linterna en la mano y realizó una inspección final. Todo estaba listo. Las cruces estaban rectas, las fotografías bien sujetas, las flores florecientes. La campana colgaba, lista para llamar al pueblo a presenciar el evento. Pensó en el viaje que la había traído hasta allí, desde el dolor aislado en las montañas hasta este momento de recuerdo comunitario. Pensó en Catherine Hayes, cuyo diario oculto había ampliado el propósito del memorial más allá de lo que Tilda había imaginado originalmente. Pensó en todas las familias que habían encontrado el valor para hablar en voz alta de sus pérdidas, para recordar abiertamente, para llorar juntas. Mañana, susurró al carro, a los fantasmas que transportaba, al futuro que representaba. Mañana os honraremos a todos. La luz de la linterna proyectaba sombras sobre las cruces, haciendo que parecieran moverse ligeramente con la brisa nocturna. 14 nombres, 14 vidas, 14 razones por las que recordar era más importante que olvidar. Ridge Hollow durmió esa noche con expectación y ansiedad, con esperanza y vacilación. Mañana les desafiaría. Mañana les enseñaría que las cosas rotas, los carros rotos, los corazones rotos, las personas rotas podían transformarse en algo hermoso si se les trataba con suficiente paciencia, suficiente amor y suficiente valor para recordar. La mañana de la ceremonia de dedicación amaneció clara y brillante, el tipo de día primaveral que prometía renovación. A media mañana la gente se reunía en la propiedad de Evan, procedente de todos los rincones de Ridge Hollow y más allá. La noticia se había extendido a los asentamientos vecinos, y las familias que habían oído hablar del memorial hicieron el viaje para presenciar algo que nunca habían visto antes. Una comunidad que elegía recordar en lugar de olvidar. Tilda se situó cerca del carro conmemorativo, observando cómo llegaba la gente. Llevaba su mejor vestido, el que había guardado hacía 5 años y no había vuelto a tocar desde entonces. Todavía le quedaba bien, aunque ahora le quedaba un poco más holgado. Iben estaba a su lado con su ropa de domingo. Sus manos, normalmente ásperas por el trabajo, estaban bien limpias. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con cuidado. Los bancos se llenaron rápidamente, pero mucha gente se quedó de pie sin querer perderse la ceremonia, aunque no pudieran sentarse. Tilda contó al menos un centenar de personas, más de las que había imaginado, más de las que se había atrevido a esperar. Todas las familias que habían contribuido al memorial estaban allí, junto con curiosos seguidores del pueblo e incluso algunos que se habían opuesto al proyecto,
pero que habían acudido para ver a qué se debía tanto interés. La señora Peatone estaba sentada en la primera fila con su hija a su lado. Ambas mujeres se cogían de la mano y ya tenían los ojos llorosos. Jacob Morrison estaba sentado con su esposa, que había hecho el doloroso viaje desde su casa, situada detrás de la iglesia. Era la primera vez que salía en público desde el accidente, y varias personas contuvieron el aliento en silencio cuando la vieron. Parecía frágil pero decidida, con la mano fuertemente agarrada a la de Jacob. El ayudante Samuel estaba de pie cerca de la plataforma, con sus padres a ambos lados. Su madre parecía nerviosa pero resuelta, lista para hablar de Lucy por primera vez en 6 años. El alcalde Thornton estaba sentado con los miembros del consejo que lo habían apoyado. Su discurso sobre Caroline estaba cuidadosamente doblado en el bolsillo de su abrigo. Exactamente al mediodía, el reverendo Stowe subió al estrado. La multitud se cayó de inmediato y un silencio se apoderó de la reunión como una bendición. Amigos, comenzó, con su voz resonando claramente en el aire tranquilo. Nos hemos reunido aquí hoy para hacer algo que nuestros corazones han necesitado durante demasiado tiempo. Estamos aquí para recordar, para pronunciar los nombres de aquellos que hemos perdido, para honrar vidas que importaban, por breves que fueran, para reconocer que el dolor no es debilidad, que recordar no es obsesionarse y que el amor continúa incluso cuando la vida no lo hace. Señaló con un gesto el carro conmemorativo, con sus 14 cruces brillando al sol. Lo que ven ante ustedes es más que madera y metal. Es un testimonio del poder del recuerdo, del coraje de una mujer que se negó a dejar que la tragedia fuera la última palabra, y de una comunidad que aprendió que la curación no viene del olvido, sino de reconocer nuestras pérdidas con honestidad y juntos. Tomó la campana de bronce y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Esta campana sonará por cada nombre que pronunciemos hoy, no como un toque fúnebre, sino como una llamada a ser testigos, como una declaración de que estas vidas importaban, que se recuerdan y que no se olvidarán mientras decidamos honrarlas. Hizo una pausa y miró a la multitud reunida. Comenzaremos con los niños de Ridge Hollow. Luego honraremos a Catherine Hayes y a su hija Sarah, cuya tragedia nos abrió los ojos al dolor que habíamos estado llevando en silencio. Cada familia tendrá la oportunidad de hablar sobre su ser querido, no solo sobre su muerte, sino sobre su vida, sobre quiénes eran, qué amaban, cómo nos cambiaron. Colocó la campana sobre su base de piedra y la tocó una vez. El sonido resonó claro y puro, atravesando el valle como una oración hecha audible. Tommy Morrison anunció. Jacob Morrison se levantó lentamente, ayudando a su esposa a ponerse de pie. Caminaron juntos hacia la plataforma y por un momento, Jacob no pudo hablar. Abrumado por la importancia de ese momento, la primera vez que podían honrar públicamente la memoria de su hijo sin vergüenza ni incomodidad. Tommy tenía 7 años. Jacob comenzó a hablar con voz temblorosa, pero firme. Le encantaban los caballos. Los quería tanto que pasaba horas en la caballeriza simplemente mirándolos, aprendiendo sus nombres, hablándoles como si entendieran cada palabra. Sonrió entre lágrimas. Quería ser ganadero cuando fuera mayor. Quería tener el rebaño más grande de Wyoming. Tenía sueños tan grandes como el cielo. Su esposa le apretó la mano, y aunque no podía hablar, su presencia lo decía todo. Jacob siguió contando historias sobre Tommy, su risa, su terquedad, su amabilidad con su hermana pequeña. Cuando terminó, el reverendo Stowe volvió a tocar la campana, y el sonido pareció llevar el recuerdo de Tommy al mundo, haciéndolo real, honrado y permanente. Elizabeth Morrison, el reverendo Stowe, anunció a continuación. Jacob también habló de su hija, sobre su amor por las flores silvestres, sobre cómo cantaba para sí misma mientras jugaba, sobre la forma en que seguía a su hermano a todas partes, confiando plenamente en él. Otro toque de campana, otra vida honrada, otro paso hacia la curación. Una a una, las familias se adelantaron. La madre del ayudante Samuel habló de Lucy, y su voz cobró fuerza al compartir recuerdos del amor de su hija por las historias, su imaginación, su risa que podía iluminar cualquier habitación. Sonó la campana y se rompieron años de silencio. Caroline Thornton, William Porter, Margaret Henry Thomas, Anna Patrick, James Croft. Cada nombre pronunciado, cada vida honrada, cada repique de campana era una declaración de que habían importado, de que habían sido amados, de que no serían olvidados. Después de honrar a los niños de Ridge Hollow,
El reverendo Stowe hizo una pausa, dejando que el peso de esos 12 nombres se posara sobre la multitud. Luego tomó el diario de Catherine, manejándolo con la reverencia que merecía. Ahora honramos a dos almas que nunca llegaron con vida a Ridge Hollow, pero cuya historia ha cambiado este pueblo para siempre. Catherine Hayes y su hija Sarah. Tilda dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Se había preparado para hablar de Catherine, sintiendo que era su responsabilidad desde que había descubierto el diario. Pero, de pie ante la multitud reunida, mirando todos esos rostros, algunos manchados de lágrimas, otros curiosos, todos prestando atención, sintió todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Catherine Hayes murió sola. Tilda comenzó a hablar con voz clara a pesar de sus nervios. Murió en esta carreta en 1882, dando a luz a una hija que nunca llegó a respirar. Nadie presenció su fallecimiento. Nadie le cogió la mano. Nadie rezó con ella, ni le dijo que lo había hecho bien, ni le prometió recordar a su hija. Levantó el diario para que todos pudieran verlo. Pero nos dejó esto, sus palabras, sus pensamientos, su amor por la niña que llevaba en su vientre. Y al encontrarlo, aprendimos algo importante, que este pueblo, este territorio, toda esta frontera, está llena de historias como la de Catherine. Personas que murieron solas, que fueron enterradas sin ceremonia, cuyos nombres se desvanecieron de la memoria porque no había nadie que los recordara. Abrió el diario en una de las entradas de Catherine y leyó en voz alta. Hablo con Sarah todas las noches. Le hablo de su padre, de la vida que construiremos en Oregón, de todas las cosas que le enseñaré. Aunque algo salga mal, aunque no sobreviva a este viaje, quiero que sepa que era deseada, que fue amada, que era importante. Tilda cerró el diario con lágrimas corriendo por su rostro. Sarah nunca supo esas cosas, nunca escuchó la voz de su madre, nunca sintió su tacto, nunca supo lo desesperadamente que la amaban. Pero ahora lo sabemos y podemos honrar ese amor. Podemos decir sus nombres y asegurarnos de que no sean olvidados. La campana sonó 2 veces, una por Catherine, otra por Sarah. El sonido pareció resonar más tiempo esta vez, como si el propio universo reconociera a estas dos almas que se habían perdido en el desierto del olvido. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer que Tilda no reconoció se levantó del fondo de la multitud. Era anciana, con el rostro curtido por años de vida en la frontera y las manos nudosas por la artritis. Me llamo Virginia Reed, dijo con voz potente, a pesar de su edad. Soy la viuda de Marcus Reed, el guía que encontró a Catherine y la enterró. Hemos estado viviendo en el condado vecino, pero me enteré de este memorial y tuve que venir. Tenía que decirles que Marcus nunca olvidó a Catherine Hayes. Hablaba de ella a menudo, se preguntaba por su familia, esperaba que alguien en algún lugar supiera que había existido. Murió hace 3 años, pero si estuviera aquí, querría que supieran que hizo todo lo posible por ella, que pronunció las palabras adecuadas sobre su tumba y la marcó con piedras, que lloró por una mujer a la que nunca conoció porque su muerte le pareció un fracaso por su parte, como si debiera haberla encontrado antes, como si hubiera podido salvarla de alguna manera. Se secó los ojos. Gracias por esto, por dar a Catherine y a su bebé el homenaje que se merecían, por demostrar que las oraciones de Marcus no fueron en vano, que a alguien las recordaría, que a alguien le importaría. La multitud se quedó sentada en un silencio atónito y luego comenzó a aplaudir. Empezó de forma discreta, casi con incertidumbre, y luego fue creciendo hasta llenar el valle. No era una celebración, sino un reconocimiento, un testimonio, una declaración colectiva de que estas historias importaban, que estas vidas tenían peso, que recordar era posible y necesario. Otras personas se levantaron entonces para compartir sus propias historias de pérdida. Un hombre cuyo hermano había muerto en un accidente minero y había sido enterrado en una tumba sin nombre. Una mujer cuya hija recién nacida había nacido muerta y a la que nunca se le había permitido llorar adecuadamente, porque eso ocurría todo el tiempo. Tendrás otros, una pareja de ancianos cuyo hijo se había ido al oeste hacía años y nunca había regresado, dejándoles con preguntas que nunca serían respondidas, pero con un dolor que, no obstante, necesitaba ser reconocido. La ceremonia se prolongó hasta la tarde, mientras se sucedían una historia tras otra. Ridge Hollow estaba descubriendo que su dolor era más profundo de lo que nadie había imaginado. Ese dolor tácito había estado supurando en todas las familias, esperando el permiso para ser reconocido.
Y durante todo ese tiempo la campana sonó, por los conocidos y los desconocidos, por los que tenían nombre y los que no, por cada alma que había pasado por este lugar y dejado su huella en el dolor. Cada repique era una promesa. Serás recordado. Importaste. Tu vida valió la pena. Y tu muerte no es el final de tu historia. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas occidentales, el reverendo Stowe pronunció las últimas palabras de bendición sobre el memorial. Lo declaró tierra consagrada, un santuario para la memoria, un lugar donde el dolor siempre sería bienvenido y donde el amor sería más fuerte que la muerte. Luego invitó a todos a acercarse, a tocar el carro si querían, a leer los nombres, a dejar sus pequeñas ofrendas en memoria. La multitud se adelantó en oleadas, algunos rápidamente, otros lentamente, todos con reverencia. Tilda se quedó atrás y observó, abrumada por lo que había sucedido. Lo que había comenzado como el intento de una mujer de honrar a su hija perdida se había convertido en algo mucho más grande. El reconocimiento de una comunidad de su propio dolor, una curación colectiva, una transformación del silencio en testimonio. Ivan se acercó a ella y le tomó la mano. No hacían falta palabras. Habían logrado lo que se habían propuesto, y era más de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Pasaron 3 meses y la primavera dio paso al comienzo del verano. El memorial se había convertido en parte del paisaje de Ridge Hollow, tan permanente y necesario como la iglesia o la tienda. La gente lo visitaba con regularidad, algunos a diario, otros semanalmente, pero todos con la comprensión de que era un lugar donde se honraba el dolor en lugar de ocultarlo. El carro ya no parecía roto. Se había transformado en algo hermoso en el sentido más auténtico de la palabra, no decorativo, sino con un propósito. Las cruces se erigían rectas y orgullosas, resistiendo las ocasionales lluvias, pero manteniéndose firmes. Las flores se habían extendido, creando un borde natural que requería poco mantenimiento, pero que volvía fielmente. Las fotografías del interior estaban protegidas, pero visibles, y las familias habían tomado la costumbre de dejar flores frescas o pequeños obsequios junto a las cruces de sus seres queridos. Tilda había decidido quedarse en Ridge Hollow. Se había mudado a la casa de Ivan 2 meses después de la ceremonia de dedicación, aún no como su esposa, sino como su compañera. Un noviazgo maduro basado en el respeto mutuo, un propósito compartido y la lenta reconstrucción de corazones que habían estado rotos durante demasiado tiempo. El pueblo lo aceptó sin escándalos, comprendiendo que estas 2 personas se habían ganado su felicidad a través de la paciencia y el dolor. Se habían convertido en los guardianes no oficiales del monumento, cuidándolo juntos, recibiendo a los visitantes y escuchando sus historias. El ayudante del sheriff Samuel también ayudaba, revisándolo durante sus rondas, haciendo pequeñas reparaciones cuando era necesario y asegurándose de que siguiera siendo un lugar de paz y reverencia. El monumento había cambiado Ridge Hollow de maneras sutiles y profundas. Las familias ya no se evitaban entre sí cuando surgían temas relacionados con la pérdida. La gente pronunciaba los nombres de los fallecidos sin susurrar ni disculparse. Los niños crecían conociendo a hermanos que nunca habían conocido, comprendiendo que la muerte era parte de la vida, pero que el amor continuaba más allá de ella. La hija de la señora Peaton había regresado a la ciudad, reconciliada con su madre gracias al dolor compartido que finalmente habían podido reconocer. Había abierto una pequeña tienda de ropa y estaba esperando un bebé, una nueva vida que crecía en un suelo que se había enriquecido al enfrentarse a la muerte antigua. Jacob Morrison había vuelto a trabajar. Su espalda dañada limitaba lo que podía hacer, pero su espíritu se había renovado lo suficiente como para intentarlo. Su esposa aún no podía hablar, pero visitaba el memorial cada semana. Sentada en el banco junto a las cruces de Tommy y Elizabeth, la gente decía que parecía más tranquila de lo que había estado en años. El alcalde Thornton se había convertido en el defensor más activo del memorial, utilizando su posición para garantizar que se mantuviera y se respetara. Ahora hablaba abiertamente de Carolyn, y la ciudad había aprendido que un líder capaz de reconocer el dolor era más fuerte que uno que fingía que no existía. En una cálida mañana de junio, Tilda y Evan estaban juntos en el memorial, preparándose para algo nuevo. Entre ellos había un joven manzano, de apenas 1 metro de altura, con hojas de un verde brillante y saludable. ¿Estás segura de que este es el lugar adecuado?, preguntó Evan. Estoy segura, respondió Tilda. Justo aquí, junto al carro,
donde la nueva vida puede crecer junto al recuerdo de los que se han ido. Habían comprado la plántula en un viverista ambulante elegido específicamente porque los manzanos vivían durante generaciones. Este árbol les sobreviviría a ambos, daría frutos mucho después de que ellos se hubieran ido, y sería un testimonio vivo de que el dolor y el crecimiento podían coexistir. Cavaron el hoyo juntas, trabajando con el ritmo tranquilo de dos personas que habían aprendido a moverse en armonía. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, bajaron el árbol con cuidado a la tierra, extendiendo sus raíces con delicadeza, asegurándose de que tuviera espacio para crecer. Mientras rellenaban la tierra a su alrededor, el ayudante Samuel llegó con sus padres. Luego llegó la señora Peaton con su hija. Jacob Morrison apareció con su esposa. Una a una, las familias que habían participado en la creación del memorial se reunieron, comprendiendo sin que se les dijera que este árbol representaba algo importante. Cuando terminaron de plantarlo y apisonaron la tierra, Tilda dio un paso atrás y contempló lo que habían creado. El carro con sus cruces y recuerdos, las flores que florecían fielmente, y ahora este árbol que crecería y se fortalecería con cada año que pasara. A mi hija le encantaban las manzanas, dijo en voz baja, dirigiéndose al grupo reunido. Las comía hasta que le dolía el estómago y luego pedía más. Yo solía decirle que algún día tendríamos nuestro propio manzano y que podría comer todas las que quisiera. Puso la mano sobre el delgado tronco. Este árbol es para Lily, pero también es para Tommy y Elizabeth, para Lucy y Caroline y William y todos los demás. Es para Catherine y Sarah. Es para todos los que hemos perdido y todos los que perderemos en el futuro, porque la muerte no se detiene solo porque hayamos aprendido a afrontarla mejor. Evan se acercó a ella y la rodeó con el brazo por la cintura. También es para los vivos, añadió, para los niños que algún día treparán por sus ramas, para las familias que compartirán sus frutos, para el futuro que estamos construyendo, que honra el pasado sin quedar prisionero de él. El reverendo Stowe, que se había convertido en un visitante habitual de Ridge Hollow desde la dedicatoria, dio un paso adelante. ¿Me permites?, preguntó, señalando el árbol. Tilda asintió y él colocó ambas manos sobre el tronco, inclinando la cabeza en señal de oración. Señor, bendice este árbol como has bendecido este monumento. Deja que crezca fuerte y dé muchos frutos. Deja que permanezca como recordatorio de que del dolor puede surgir el crecimiento, de la tristeza puede surgir la fuerza, del recuerdo puede surgir la renovación. Deja que sus ramas ofrezcan sombra a los cansados y que sus frutos ofrezcan sustento a los hambrientos. Y deja que quienes lo cuidan recuerden que el amor es lo único que sobrevive a la muerte, la única fuerza lo suficientemente fuerte como para transformar la tragedia en gracia. Amén, murmuró la multitud reunida. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, volviendo a sus vidas cotidianas, Tilda permaneció junto al árbol. Recordaba el invierno que había pasado en las montañas, el silencio que casi la había engullido, el vacío que parecía permanente. Entonces creía que estaba acabada, que el resto de su vida no sería más que esperar a morir para poder estar de nuevo con Lily. Estaba muy equivocada. El memorial no había devuelto a Lily, no había borrado el dolor de perderla, no había hecho desaparecer el duelo, pero le había dado a ese duelo un hogar, un propósito, una forma de existir que no destruía todo a su alrededor. Y al construir algo para los demás, se había reconstruido a sí misma. Ivan se acercó en silencio, con algo en la mano. Cuando abrió la palma, ella vio una sencilla alianza de oro. Sé que dijimos que nos tomaríamos nuestro tiempo, dijo, y hemos pasado 3 meses viviendo juntos, conociéndonos, asegurándonos de que esto es lo que ambos queremos. Creo que sí, creo que eres la persona con la que quiero cuidar este memorial, con la que quiero envejecer, con la que quiero construir el tiempo que nos queda en algo que honre lo que hemos perdido y celebre lo que hemos encontrado. Los ojos de Tilda se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Me estás pidiendo matrimonio junto al árbol que acabamos de plantar? Sí, porque este árbol representa todo lo que hemos construido juntos. Raíces que se hunden profundamente, un crecimiento que se eleva hacia arriba, frutos que nutrirán a otros. Eso es lo que quiero que sea nuestro matrimonio. Ella extendió su mano y él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si lo hubiera estado esperando todo este tiempo. Sí, dijo ella simplemente. Sí a ti, sí al memorial, sí a cualquier futuro que podamos construir juntos. Se quedaron allí juntos mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del joven árbol,
creando patrones de luz y sombra en el suelo. El carro conmemorativo se encontraba detrás de ellos, sólido y permanente. Las cruces brillaban bajo la luz del sol, las flores se mecían con la suave brisa, y el manzano extendía sus pequeñas ramas hacia el cielo, prometiendo frutos en las próximas estaciones. Ridge Hollow había aprendido lo que significaba llorar con sinceridad, recordar con fidelidad y transformar lo roto en algo hermoso. El carro que había transportado tanta muerte se había convertido en un monumento a la vida y al amor. La mujer a la que habían ridiculizado por comprarlo les había demostrado que algunas compras no se podían medir en plata o centavos, que a veces se compraba algo roto porque se reconocía en ello la propia fragilidad, y que a veces la única manera de curarse a uno mismo era curar primero a otra cosa. Al acercarse la noche, Tilda y Evan regresaron a la casa que ahora compartían, cogidos de la mano, con el corazón más ligero de lo que había estado en él. Detrás de ellos, el monumento se alzaba en el crepúsculo, con la campana en silencio, pero lista para volver a sonar cuando el dolor necesitara ser reconocido, cuando el amor necesitara ser expresado, cuando el recuerdo necesitara ser expresado. El pueblo había cambiado, la gente había cambiado, y dos almas que se habían perdido en el dolor se habían encontrado un propósito y habían encontrado una forma de vivir que honraba a los muertos sin olvidar abrazar a los vivos. En los años siguientes, el manzano crecería alto y fuerte. Los niños treparían por sus ramas. Las familias cosecharían sus frutos y los enamorados se sentarían a su sombra. El monumento daría la bienvenida a nuevos nombres cuando la tragedia volviera inevitablemente, porque la muerte es parte de la vida y el dolor es el precio del amor. Pero Ridge Hollow afrontaría esas pérdidas de forma diferente ahora, no con silencio y vergüenza, sino con reconocimiento y comunidad. Y cada primavera, cuando el manzano floreciera blanco y fragante, la gente recordaría a la mujer de la montaña que compró un carro roto y al herrero que la ayudó a arreglarlo. Recordarían cómo dos personas destrozadas habían construido algo completo, cómo el dolor compartido se había aliviado y cómo el simple acto de recordar, de negarse a dejar que la muerte borrara el amor, había transformado a todo un pueblo. El carro nunca volvería a rodar. Nunca fue su destino. Había encontrado su propósito final, no en el movimiento, sino en la quietud, no en transportar a los vivos, sino en honrar a los muertos, no en ir a algún lugar, sino en estar exactamente donde debía estar. Un lugar donde las cosas rotas se reparaban, donde el dolor se transformaba en gracia, y donde el amor demostraba ser más fuerte que la muerte simplemente negándose a ser olvidado.